Ya estaba. Y abrieron un parque enfrente de la secundaria, la de la Ciudad de los Niños que se llama. Entonces, ahí había 8 escaleras. Que si ya había saltado 7, el siguiente paso eran 8. Entonces era la presión de que voy a saltar 8. Voy a caer en adoquín. No sé hacer más trucos más que el ollie y el frontside. A lo mejor hasta los zapatos no eran ni los adecuados para patinar. Y la presión de la lluvia y que nos fueran a correr del spot, banda. Entonces, se arriesgó. Todo eso en contra, pero con todas esas ganas a favor de que lo vas a hacer. Bajar. Y se avienta una, no hay problema. Se avienta 2, no hay problema. Creo que fue a la tercera o cuarta. Cuarto intento. Intentó el ollie, aventó la tabla, pero en lugar de caer ya hasta el adoquín, cayó sobre los escalones. Y al caer sobre los escalones, pues el pie se torció y se dislocó el pie. Hey, qué tranza pandilla, bienvenidos al Glamour de la Calle, el segundo episodio de este podcast donde hablamos temas por los que tus papás en algún momento te llamaron vago o tú mismo te llamaste vago, ¿verdad? Y para este podcast, como ya saben, me acompaña mi carnal, el buen Leo, banda, ya. Y aquí su servidor, el buen Radio. Y en este programa en específico vamos a hablar de un tema bien importante para nosotros, ya que a raíz de eso hoy existe lo que tenemos aquí atrás, que es la tienda. Existe este podcast, existen muchas cosas. Y fue fundamental para nosotros y estamos hablando del skateboarding. El skateboarding. ¿Cómo fue que el skateboarding llegó a nuestra vida? ¿En qué se convirtió? ¿Y en qué seguirá siendo el skateboarding? Las patinetas. Y para comenzar, pues yo creo que por el inicio. Y el inicio es cuando empezaste a patinar. Bueno, antes de que empezaras a patinar. Antes de que empezara a patinar. Tu primer patineta. Así que, ¿cómo fue que llegó esa patineta? La primera patineta llegó a raíz de un regalo. Fue un regalo de cumpleaños por parte de una tía que está en Estados Unidos. Ahí sigue mi tía. Y pues ya. En el anterior capítulo les hablamos del tío del gabacho que nos mandaba cosas. Pues también tenemos una tía. Y pues fue un regalo, así lo podemos decir. Un regalo de mi tía de cumpleaños que pues yo le pedí una patineta en ese entonces. Porque un año atrás, antes de que yo pidiera mi patineta, fuimos a una feria de Tlaxcala, en la cual fue mi primera presencia, yo creo que, o lo primero que vi del deporte extremo, de los deportes extremos urbanos, que era una demo de BMX, ahí en la feria de Tlaxcala, y en ese momento hasta nuestros papás nos dejaban ver la demostración porque sabían de lo que éramos capaces o de lo que era yo capaz al ser muy hiperactivo realmente. Y de ahí surgió mi gusto porque pues, yo veía que con las bicis volaban. Esa era mi definición de lo que era el deporte extremo, volar. Realmente era eso. En el skate igual veía eso que se volaba. O sea, no era como que tú estabas saltando, no, estabas suspendido en el aire un rato. Y eso era volar, ¿no? Para mí en esa ideología de morrito que yo estaba. Era por ahí del 2010. 10 años. 10 años, 11 años tenía cuando empecé a ver esa onda de los deportes extremos y me llamó la atención. Y así surgió el gusto por el skate o por querer hacer algo distinto porque ya antes había jugado fútbol, básquetbol, todo ese aspecto, porque pues nunca hemos sido malos para los deportes, ni yo ni Radio ha sido malo para los deportes. Tal vez nunca destacamos, pero nunca éramos malos. Y aparte, en esa época, todavía en el 2010, nos tocó que era de salir a jugar a la calle, banda. No teníamos, teníamos un PlayStation, pero ni le prestábamos atención al PlayStation. Yo me acuerdo que cuando trajo papá, venía más a jugar uno de nuestros primos el PlayStation que nosotros. Sí, a nosotros, aquí donde vivimos, es una zona semi-urbana, semi-rural, un pueblito de unos 9,000, 10,000 habitantes en ese entonces, y pues sí nos tocaba todavía salir a jugar fútbol a la calle, ir a echar reta de básquet. Con los vecinos, ahorita ya muchos ya de las calles, yo apuesto que ahí en su calle, pongan en los comentarios si aún salen con los de su calle a jugar, no, ya creo que no, sus sobrinos ni sus primitos han de ser, pero ahí de famoso dicho de niños sin celular, porque realmente era así la infancia antes. Y pues entonces, de ese, pues por ese motivo, deporte, hubo un famoso equipo legendario,
Reforma. Sí. Bueno, no era de la Reforma, ese no era de la Reforma. El tuyo no era de la Reforma. No, ya no era de la Reforma, el mío. Bueno, pero mi equipo sí era. Y era Pumas, porque Pumas en ese entonces era el mejor equipo. En ese entonces. Sí. Pero pues tú practicabas básquet conmigo, fútbol, y tuviste ese equipo. ¿Por qué decidiste pedir de regalo de cumpleaños una patineta? Por lo extremo, por los deportes distintos, por los cuales eres distinto, por los que nadie está haciendo y tuviste ese... Yo creo que es una chispa casi, porque no todos se fijan en eso, ¿no? Hay muchos niños o así en ese rato que pues ya les ponen un balón y ya solo quieren el balón o así. Ajá. O ese tipo de aspectos y yo como que no me hallaba en ninguno, o sea, como que llegaba un momento en el que ya jugaba bien fútbol, ya jugaba más o menos básquet así, y ya, pero ninguno me daban esas ganas como, yo quiero así, o seguir haciendo. Ajá, o ninguno veía ese amor o así de que lo iba a empezar a hacer y iba a haber cosas nuevas siempre, y nunca se iba a acabar como que esa energía que se tenía al practicarlo, hasta que conocí el skate. Y ya fue del skate que lo conocí ya realmente por un compañero en ese rato de Argenis, de la prepa, que es igual de nuestro pueblo. Y un día lo vi así por las calles de acá, ahí andando con su patineta. Y yo fue en ese momento fue que yo dije, no, pues, igual y sí, quiero una patineta. Nada más por el aspecto de cómo era el andar sobre 4 ruedas. Y siempre como que estaba de moda eso de Ajá, porque lo viste sin, ni siquiera haciendo un truco, no, solo andando. nada más andando, como que el flow, como que el espíritu así de andar en tu patineta de... Y el flow, ¿no? Y yo como niño en ese rato, pues, tus pies están despegados del suelo y estás en ruedas y estás a la nada, realmente como flotando, ¿no? Como le decía que era volar. Y ya en ese momento fue que, pues yo quise una patineta para regalo de cumpleaños, ya no pedí tenis, ya no pedí otra cosa, sino una patineta que en ese rato no me llegó en el cumpleaños que lo había pedido, pero me llegó más despuesito. Y a raíz de eso, y esa fue mi primera tabla que me regaló mi tía de Estados Unidos, me la mandó por mi cumpleaños y ya. Así fue como tuve mi primera tabla y de ahí surgió el aspecto del skate. Bueno, sí. Y ya que pediste la tabla, yo me acuerdo, güey, que llegó la tabla y como decía aquí Leo, tenía un compañero en la prepa, ¿sale? Sí. Era un compañero, todavía no éramos amigos, banda. No. Era un compañero y hasta ese entonces me acuerdo haberlo acompañado 1 o 2 veces a grabar, porque mi papá nos había traído cámaras de video. Sí, cámaras. Bueno, para la casa, ¿no? Para grabar eventos hay una historia bien su mecha con esa cámara. Había traído cámaras, entonces, como era mi compañero de la escuela, en una clase, güey, me acuerdo, o para todas, nos sentaron por número de lista. Y como ves que tenemos el mismo apellido. El primer apellido, el segundo no, pues nos sentaron juntos. Y también hay otra historia bien rara de eso, porque este amigo, que bueno, ya después se volvió nuestro amigo, íbamos juntos en la primaria, porque somos del mismo pueblo. Sí es cierto. Y él era del B y yo era del A. Eran como archinémesis. O sea, nosotros no nos odiábamos, güey, pero sí había una tensión siempre entre el A y el B, porque él era como el más listo del B, yo era el más listo del A. Hasta hubo una disputa de banderas de escolta, banda. Entonces, pues como que no nos caíamos del todo bien y nos sentaron juntos, güey. Y ya cuando nos sentaron juntos, pues me acuerdo que este compa siempre hablaba del skate, porque pues él ya patinaba, que teníamos 15, 16 años, y patinaba, y una vez me dijo que si yo no tenía una cámara. Y le dije, no, pues sí tengo, deja pedírsela a mi papá y vemos. Y sí, ese día vino aquí a la casa, no sé si ya lo habías visto o no, no me acuerdo. Y me dijo, pues vamos a grabar. Y yo me acuerdo que le fui a grabar. Y yo tuve que grabarle, güey, porque pues nuestros papás eran como, te voy a prestar esto, pero tú lo vas a cuidar. Solo tú lo vas a usar. No lo puede agarrar nadie más. Y pues yo no sabía ni siquiera utilizar una cámara, menos para grabar skate. Y ya me llevó y le dije, pues sí, vamos, pero tengo que ir yo, o sea, no te puedo prestar la cámara. Entonces tuve que grabarlo, güey. Y ya tuve como 2 contactos con él. Sí, en ese rato ya lo había visto. Sí, ya lo había visto porque aquí en el pueblo pues, nadie patinaba realmente. Nadie. Y a lo mejor muchos en ese rato ya tenían su tabla de mamalucha, como le dicen. Pero era un juguete. Ni la jugaban. Hasta inclusive después ese amigo de Arge nos dijo que él igual tenía ahí su tabla
ya tenía un buen rato y ahí la tenía hasta abandonada porque pues tampoco le gustaba como que patinar, ya fue más después como que el gusto realmente. Ajá, y entonces de ese compa, cuando ya le llegó su tabla, ajá, pues uno es ignorante, la neta, o sea, uno ve las patinetas en las películas, en los videojuegos, hasta en Jimmy Neutron, güey. Hasta en Jimmy Neutron. Pero hasta cierto punto, ahorita yo digo que de la feria y todo, hasta a lo mejor y por el Jimmy Neutron, ahí él es el popular, ¿cómo se llama el popular? No me acuerdo, pero ese vato. Ajá, el que usaba su patineta, a lo mejor hasta eso, por el Bart Simpson, desde ahí ya tenía yo esa chispa como del skate, o que quería hacer eso, ¿no? Ajá, porque nuestra tía, la que le mandó la patineta, pues ella preguntó allá, es para alguien que inicia y todo, y pues ya saben que la industria en Estados Unidos pues está bien desarrollada, los de las tiendas pues sí están más capacitados en otro aspecto y todo, y le dijeron pues estas piezas son las más chidas para alguien que inicia. Entonces la tabla que le mandó la neta sí era una muy buena tabla. Sí, muy buena tabla. Buenas marcas y todo. Marcas. Medidas que eran para que iniciara a patinar, trucks que eran para que iniciaras a patinar, llantas, que todo era para eso. Y ya la mandó y yo dije, pues, ¿cómo la armo, banda? Y ya, para ese entonces ya habíamos quedado con compañero de la escuela, de, pues, que sí le iba a enseñar a patinar, ¿no? Y ya, porque, pues, también para él, imagínense, creo que en ese entonces solo estaba él, su primo y otro compa. Y otro compa, sí. Después lo dejó rápido, ¿no? Pero estaban ellos dos nada más patinando y, pues, si llegaba otro más a patinar, pues, iban a sentir más chido, ¿no? Sí, y más, pues, yo era un morrito, era un niño en ese rato. Realmente era como que, pues, el espíritu y eso de que muchos ya en esa etapa de la adolescencia, ya siendo acá adultos, como que ya tienen ese descontrol mental, muchos. Pues yo era ese niño que llegaba a patinar porque, pues, nada más tenía mi patineta y me quería divertir, así como ir a correr, ir a volar un papalote, o sea, era así el skate. Yo no lo veía ni como disciplina, ni sabía que se tenía que grabar, no sabía ni que grababan videopartes, que había que escenas, o sea, yo no sabía nada de eso, yo patinaba porque, pues, tienes tu patineta y patinas y ya, y eres niño y te gusta andar en tu patineta y así. Exactamente. Así era. Entonces le armé su patineta y la armé mal, banda, le puse un truck al revés y ya llegamos a... Los trucks estaban al revés. Aquí en el pueblo hay un auditorio. Y yo bien emocionado. Y estaba mal mis trucks, ¿no? Ajá, y ya llegamos allá al auditorio porque era el único lugar techado. Sí. Y y ya estaba ahí compa y compa se rió porque pues armamos la patineta mal, ¿no? Y pues ese día intentaste andar, pero no se podía porque como el truck estaba al revés no la podías dirigir. Y él tampoco, no, pero ese no se dio cuenta, creo que hasta ese día fuimos al Audi, pero nos fuimos después al DIF y en el DIF fue que pues creo que la compuso él, yo me acuerdo de esa escena. No me acuerdo bien, pero después ya estuvo bien la patineta. Sí, ya después ya la arreglamos bien. Y ya pues empezamos ahí a patinar, primero pues que tú aprendieras, y ya no, y yo me acuerdo, güey, que yo siento que esa época fue un tanto difícil, porque imagínense los niños de sexto, o sea, que ya van a pasar a la secundaria, pues se supone que ya son los que dominan la primaria, y ya eran los que pues tenían la cancha disponible para jugar fútbol y todo, y el fútbol era el fútbol, y el fútbol, y el fútbol en la escuela. Hasta el básquet lo veían un poco raro. Ajá, porque, el básquet. Porque, pues acá en nuestro pueblito hasta como que el básquet era como ya para los que venían del gabacho, para o que tenían varo. Ajá, ¿no? O que tenían varo. Sí, estaba bien raro antes. Siempre ha sido raro la sociedad, ¿no? Pero... Y pues este vato empezaba a patinar y pues volvemos a los temas, ¿no? Por los que alguna vez nos llamaron vagos. Y pues ya una vez que empezó a patinar, yo siempre le he dicho, banda, no es porque sea mi carnal, pero tenía como un talento innato. Sí, no, a lo mejor nunca no me cuesta aprender. Hacer trucos, aprender o hacer trucos nuevos no me cuesta. A lo mejor nunca fue de que hacía trucos muy difíciles en flatland, o sea, nomás de piso, pero era de que hoy voy a aprender este truco y ese día lo aprendías, güey. Y aparte, en esa época, a ver si encontramos fotos y las ponemos. Sí, ahí después. Era una persona muy pequeña, siempre hemos sido pequeños, ahorita nosotros nos ven, pero no medimos más de unos 70, banda, somos muy de baja estatura. Y pues sí se veía muy gracioso que él era un niño y para ese entonces con los que te juntabas todos eran de mi edad o más grandes, güey. Y era difícil en ese aspecto porque pues él trataba de llegar con sus amigos tenían su mente en el fútbol, ya les empezaban a gustar las niñas
y pues tú llegabas y skate, y skate, y skate. Y más porque en esa época, como ya empezamos a salir con este compa, pues ya se volvió nuestro amigo. Sí. Y como éramos del pueblo, banda, íbamos a patinar aquí en el pueblo. Él ya nos enseñó después otros lugares, fuera de aquí. Yo creo que pasó casi que 6 meses para que fuéramos a Tlax, al primer skate park, banda. Sí. Y fue en un evento que hizo el Giro. Pero, ¿a patinar? No, pues sí, a patinar. Fue la primera vez que conociste el skate park fue cuando hicieron un evento de Giro Skate en Tlaxcala. Ah, sí. Y ya me motivé, sí, cierto, y ya me motivé porque ahí estaba uno de sus riders más famosos de Giro Skate. Ahí sí lo han de conocer ese buen Rodrigo, pues. Bueno, otra historia, pero ahorita estamos. Ya se desenfocó. Estábamos con lo de que empezamos a patinar. Y como lo mencionamos en el capítulo anterior, yo con la música, con el rap, empezábamos a conocer nuevas cosas. Y este compa, que ya era nuestro amigo, como vivíamos en el mismo pueblo, seguido venía aquí a la casa. Ya teníamos internet. Y era de que hay que ver esta videoparte. Y ahí conocimos las videopartes, güey. Los videos largos y todo. Y era, yo creo que terciado, o a veces casi diario, que venía, íbamos a patinar. Grabábamos, regresábamos y videopartes. Entonces, sí. Banda, vimos infinidad de videopartes, incluso de ahorita skaters que ya ni recordamos el nombre. O ya están retirados. Veíamos y consumíamos mucho skate. Y pues yo creo que ahí pues, ya te diste cuenta que era pues algo que sí te gustaba, güey. Sí, realmente. Al ver también que aprendía. Cuando tengan patineta, a ver si a duras penas, andar, o sea, yo lo veía igual difícil, y dije, a lo mejor, con que sepa andar, ya yo me conformaba, y cuando ya empecé a hacer como que trucos, y no me costaban, no me cuestan, y hasta la fecha, tampoco me cuesta hacer trucos, si dejo de patinar 1 mes, 2 meses, llego y quiero hacer un truco nuevo, en una sesión, 2 sesiones, ya bajé ese truco nuevo, al menos ahí erizo, pero lo hago. Y a raíz de eso ya fue que tenemos internet, veíamos muchos videos de skate, igual estaba muy ligado con la onda del rap y rock punk en ese rato, era lo que. Hasta el ska un poco. Ajá, el ska, englobaba todo el skateboarding, los skaters se vestían como raperos. Como ahorita. Sí, como ahorita igual ya se visten, pero bien tumbadotes. Ya se visten bien tumbados, pero combinado con lo chacalón. Ya se visten así los morros. Pasaron por la etapa de los skinny jeans. Sí, los bien apretados, todos. No, bien raro, bien random los Pero ya volvió a su esencia, ¿no? De los 2000, sí. ¿No? Y pues eso fue lo que cultivó más el skate. Y para que yo lo siguiera haciendo, eso. Que veíamos más cultura del skate, de todo el urbano, del deporte hablando específicamente. Que le seguimos como que a la cultura, no fue nada más de que se quedó en mi patineta y trucos y salir a rodar, no, fue que toda esa actividad lo complementábamos con los videos, con las videopartes, con las películas de skate. La de Paul Rodríguez. Rodríguez. Y ya, bueno, ya después vimos la de Meets 90s. Pero ya no estábamos con ese amigo, banda. No. Pero bueno, regresando a esa historia, pues todo era muy bonito, ¿verdad? Sí. O sea, todo era de que vamos a salir a grabar. Todo era miel sobre hojuelas. Hasta qué pasó, banda. Y como lo decíamos en lo anterior, uno es poser. Pero con toda esta información que la neta nos mostraba este compa. Y luego nosotros también. Lo que más investigábamos nosotros. Ajá, pues ya entendíamos como tal el skate. Yo siempre, o sea, intenté patinar, pero por tratar de andar en la patineta. ¿Por qué? Porque, pues, este compa era mucho de grabar, teníamos una videocámara de esas Handycam. Una Sony. Y, pues, imagínense, era este amigo y mi carnal patinaban, a veces el primo de este amigo, y yo era el que les grababa todo, güey. Sí. Yo era el que grababa, entonces siempre tuve el skate, pero en el skate estuve como filmer, siempre detrás de la cámara, yo nunca anduve en una patineta, porque no... Yo siempre le he dicho, incluso con la música, güey, si te gusta algo, hazlo, güey, o sea, realmente, pero si no,
también hay que tenerle respeto. Hay que saber entender y tenerle respeto. Exacto. Sí. Diría por ahí KCO, que también ese tema, a ver, lo vamos a tocar ahorita más adelante, que dice, si te gusta tanto el rap, no tienes por qué ser MC. O sea, si te gusta tanto el rap, no tienes por qué rapear. A fuerza rapear. Lo mismo con el skateboarding, güey. Si te gusta tanto el skateboarding, no forzosamente tienes que patinar. Porque el skateboarding y todas las culturas, subculturas sobreviven porque hay gente que no se dedica a patinar, güey. O gente que fue mala patinando, pero era bueno tomando fotografías, siendo filmer, diseñando ropa. Eso es lo que no entienden hasta la fecha aquí. Siendo, representantes de los skaters. Sí. Porque los skaters sabrán patinar muy bien a veces, pero no saben leer un contrato, güey. No saben grabar. No saben tomarse fotos. Muchas cosas, banda. Pero yo siempre fui parte del skateboarding desde ese momento, desde el 2011 hasta la fecha, pero siempre estuve detrás de una al cámara. Punto, yo creo que al que quiere igual llegar a radio es que para todo no siempre se necesita solo la parte que hace las cosas en este aspecto, como lo dice el que patina. O sea, para que el skate, la cultura que engloba, cualquier cultura que engloba algo específico de la acción, siempre se necesita todo ese lado B, como en la música, como en todo. El detrás de cámara. Se necesita siempre esa gente que se involucre no en el deporte, no en lo que ves, sino en en el trasfondo, en cómo hacerlo, cómo llevar las grabaciones, toda esa gente de soporte es por la cual las marcas, el movimiento, la cultura sigue. No por como dice él, no por ese rapero que le gusta un chingo el rap y ya solo por eso va a rapear y va a enfocarse toda su vida en rapear, cuando es bueno a lo mejor haciendo negocios. Y en ese rap todo el 100% a rapear y a fuerza del querer ser rapero, vivir de ser solo rapero, no lo está logrando. Cuando se dice, oye, pues si hoy le dedico un 50 a rapear y me enfoco en hacer una imagen de rapero, mi disco, grabar un disco o invitar a mis amigos a que sean raperos, otra cosa sería, pero ahorita no lo ven así. Y yo creo que ese es a punto al que quieres llegar. Yo siempre viví el skateboarding detrás de cámaras. Sí. A lo mejor no damos tanta importancia, güey, pero pues si no hubiera sido por buenos filmers que grabaron un truco muy chido, ese truco no se hubiera visto bien, güey. Pero bueno, volvemos a la historia. Era todo miel sobre hojuelas. Sí. ¿Hasta qué momento? Hasta en el momento que este vato empezó a apasionar, güey. Y apasionar, y es por eso yo creo que una de tus mayores virtudes, güey, y aparte no tanto que seas un superdotado para el skate o seas bueno, sino que entendimos la parte skate. Sí. Y el skate es, quiero hacer este truco y hasta lograrlo me voy a detener, güey. Y eso implicaba lesiones, eso implicaba acabarte las tablas, eso implicaba acabarte la memoria de grabación de la cámara, güey, acabarte los tenis, lesionarte, güey, frustrarte contigo mismo, llorar, porque, banda, tenía 11 años, 12 años, imagínense, estaba en su etapa en la que ya iba a dejar de ser niño y empezaba a ser adolescente. En ese rato, antes de que ya fuera como que adolescente y ya empezara como que a tragarme ese orgullo, ¿no? Antes de eso, pues yo sí patinaba y si había días que no bajaba mi truco, sí me salían mis lágrimas o me caía o así. Sí me salían las de cocodrilo, la neta, banda, eso lo voy a aceptar siempre y hasta hay banda que estaba cuando bajé trucos. Algunos de aquí de la escena vieron llorar, ¿no? Sí, cuando estaba morrito y me veían bajar un ollie botando ahí el spot de las famosísimas 6 escaleras de la Humildad Santa Cruz, como le llaman ahorita. Cuando bajé, me acuerdo de esa anécdota, cuando bajé mi primer ollie, ahí en esas escaleras, yo siempre era como que un poquito ahí, le tenía miedo a saltar, porque ya me había lastimado, cuando estaba morrito, pues me lastimé en unas escaleras, y ya le agarré como ese miedo como a las escaleras, hasta ese momento que rompí esa barrera de lo que ya temía, y lo bajé, y en ese rato, cuando bajé esas escaleras, pues sí, me salieron mis lágrimas, y pues yo recuerdo como que esa vez fue en la que estuve con más
había más banda alrededor y como que sí, hasta muchos han de acordar de esa ocasión que bajé el ollie y sí me salieron las lágrimas. Pero bueno, regresamos a eso, ¿no? Porque como pasó eso, pues ya se lo empezaba a tomar más en serio, ya empezamos a grabar, que igual te grabábamos tus trucos y como dice él, todo era chido. ¿Cuándo no se volvió chido? Cuando se acabó la primera tabla, cuando se acabaron los primeros tenis, cuando empezaban los moretones, cuando empezaban los dolores, y pues en ese entonces eras un niño, güey, eras de hule, ahorita tú lo entiendes, ahorita te pasa algo y te lastimas muy, muy feo, pero en ese entonces eras niño y eras de hule, lo que pasara a la semana 2 ya estaba chido. Pero, como ibas ascendiendo, ya saben, saltas un escalón, luego saltas 2, saltas 3, y ya ibas muy bien, y hasta ese entonces no sacabas más que ollie, 180s, backside y frontside. Fakies igual, 180, sí. Y shove-its. Flip no sacaba banda. Tardé mucho sacaste hasta como 2 años después, imagínense. Sí. Pero explotabas el ollie, el frontside y el backside a lo máximo. Sí. Entonces íbamos 3, 4 escaleras. Habíamos ido ya a ese lugar muy histórico aquí de Tlaxcala, la Unidad Santa Cruz. Ya había saltado 4, ya había saltado 5, ya había saltado 7. Y en ese momento, creo que ya ibas a la secundaria, porque era en ese lapso. Y abrieron un parque enfrente de la secundaria, la de la Ciudad de los Niños, que se llama. Entonces, ahí había 8 escaleras. Que si ya había saltado 7, el siguiente paso eran 8. Güey. Sí, y yo salía de la secu y veía esas escaleras siempre. Y fue mi gusto que yo quería ahí. Que fueran esas 8 escaleras. Y el problema de esas 8 escaleras, banda, es que la parte de arriba pues era un concreto más o menos firme, pero abajo era adoquín. Sí. Era adoquín. Y aparte, como tú decías, él era bueno saltando escaleras, aunque tenía un ollie que saltaba unas 2 tortillas, pero no sé cómo lo hacías y con poco impulso y todo lograba saltar las escaleras. Pero ¿qué pasó ese entonces con las 8 escaleras? Que pues íbamos con miedo, ibas con miedo, y segunda, ya empezaba a llover, güey, empezaba a lloviznar. Entonces, la presión de que... ustedes, la banda que ha grabado en la calle, porque a veces ven a mi carnal o nos ven y creen que nunca grabamos en la calle, banda, pero... Yo me hice en la street. Exactamente, porque aquí no había parques. En ese entonces y hasta la fecha... Hay muy pocos skateparks y nosotros para ir al skatepark era cuestión de ahorrarse cada quien 100 varos. Y en ese entonces 100 varos para un niño de 11 y para mí que tenía 15, 16 años. Era feria. Era un montón de feria, banda. Entonces todo era en la calle. Entonces era la presión de que voy a saltar 8. Voy a caer en adoquín. No sé hacer más trucos más que el ollie y el frontside. A lo mejor hasta los zapatos no eran ni los adecuados para patinar. Y... la presión de la lluvia y que nos fueran a correr del spot, banda. Entonces, se arriesgó. Todo eso en contra, pero con todas esas ganas a favor de que lo vas a hacer. Ajá, o sea, todo como Sí. Mi mente estaba de ya estoy listo, ya lo quiero hacer. ¿Qué pasó, banda? Ese a lo que vamos se pudo evitar. Porque no calentó, o sea, llegaste 2 ollies así en el piso y dices, no, ya lo voy a intentar porque ya va a llover y no sé qué. Y se avienta una, no hay problema. Se avienta 2, no hay problema. Creo que fue a la tercera o cuarta. Cuarto intento. Intentó el ollie, aventó la tabla, pero en lugar de caer ya hasta el adoquín, cayó sobre los escalones. Y al caer sobre los escalones, pues el pie se torció y se dislocó el pie. Sí, banda. Y fue la primera lesión grave que tuve. Y yo creo que la más fea que he tenido. Bueno, esa y la última que cuando regresaste a patinar. Ah, sí. Que porque esa era de la espalda, entonces también es muy fea. Pero bueno, entonces se dislocó ¿qué fue? ¿El derecho? El derecho. Ajá, porque saltó, él es regular. Sí. Saltó de izquierdo, pero por aventar la tabla giraste. Giré poquito, como a frontside, y cayó mi tobillo en la esquina del último escalón. Y que rebota, o sea, como que le rebotó. Hizo como un ligazo, ¿no? Sí, y pues mi pie cayó así, o sea, mi tobillo cayó así. Y toda la fuerza y se me dislocó en mi tobillo.
Y, pues aún así todavía me levanté, hice unos 2-3 solis. Dije, no, estoy bien. Hasta que pasó unos 10 minutos y se empezó como a enfriar mi tobillo y se hinchó. Y ya me di cuenta que sí estaba. Y ya dijo este compa, ¿no? Yo creo que se lo dislocó, ¿no? Y él conocía a un vato que según patinaba antes y que era el que los curaba a los demás. De ahí en el mismo lugar donde fuimos. Y dijo, pues vamos a ver, dice, sí sé dónde vive y todo. Y ya preguntó, no existía WhatsApp en ese entonces. Preguntando. Era por mensajes, no me acuerdo cómo lo hicimos. Y ya nos llevó con este compa. Y sí estaba en su casa, ya estaba lloviendo, güey. Y yo me acuerdo que pues ahí todavía no, pero todavía te fuiste rengueando hasta ahí como a 2 cuadras del spot. Sí. Y ya, le acomodaron el pie. Y no lloró, o sea, no lloraste ni cuando te dislocaste y todo. Lloró cuando ya estaba cuando me arreglaron, mi tobillo. Y sí me acuerdo. Y ya me preguntó el compa del Arge, me preguntó de cómo me sentía, porque ya empecé a chillar. Y me dijo, ¿pero por qué chillas o qué? Y digo, güey, pues es que ya no me van a dejar patinar. Porque hasta ese momento mis papás nos dejaban patinar o me dejaban a mí patinar porque pues no me había lesionado. Yo le estaba demostrando que estaba subiendo mi nivel sin lastimarme. O sea, esa era la meta, no lastimarte para que tus papás ya se basaran todo eso ahí en que ya. Ajá. Y yo ese era mi temor de que íbamos a llegar a la casa y pues ya, o sea, ya estaba de más, se acabó el skate, se acabó todo lo que tú quieres. Porque te lastimaste. Y realmente pues era una lesión grave. Que no. Sí, a nadie de mis hermanos les había pasado. Y jamás mis papás se imaginaban que a alguien de nosotros nos iba a pasar. Era un accidente de ese tipo. Pues sí, porque. Del fútbol de todo, ¿no? Pero yo siempre le he dicho y le digo a mi actual esposa. Le digo que es que siento que nosotros tenemos. Buena resistencia para el trabajo, para los deportes, para todo, y eso nos ha ayudado en muchas cosas porque de aquí nadie se ha roto un hueso. Tú nunca te rompiste un hueso, fue una lesión muscular. Yo también trabajando en el fútbol, en el básquet, lo que sea, eran trabajos de riesgo y pues no pasa de un estirón o algo y pues hemos sido resistentes, nuestro cuerpo es resistente. Entonces yo me acuerdo que ya le acomodaron todo y todavía fuimos hasta otro lugar y lloviendo. ¿A dónde fuimos después? Al skate park. Ajá, fuimos al parque. Y ya, pues ya se arruinó el día porque una, llovió banda y 2, se dislocó, ya no pudo patinar. Y el problema fue cuando regresamos aquí. Y como que yo era el espíritu, el morrito, y pues ya el morrito ya anda bien agüitado. Sí, llegamos y pues como saben no había teléfono, no había WhatsApp. Hasta que llegamos se enteraron que pues ya se había dislocado y que ya pues ya traía el vendaje y todo, y ya le dijeron que pues iba a dejar de patinar y todo, ya fue un lío muy muy grande porque tanto pues, para el mayor como para yo. Sí, porque yo iba como responsable de él y yo hasta cierto punto lo metí en esto y lo guié a que hiciera esto, él también, y ya pues fue casi como de ya no vas a patinar y todo, y hubo lágrimas de que pues ya no. Y aparte porque como les digo, banda, en la casa, o sea, nunca nos ha faltado nada, pero nunca nos ha sobrado nada. Sí. Y yo me acuerdo que para comprar tus tablas, cuando se acabó la primera, yo me las tenía que comprar, banda. La neta, ahí les va esta historia igual un poco melancólica. Historia. No por acá. Ajá. Pero no me quiero sentir acá y que digan que ya, la víctima, no. Era lo que era. Pero es que realmente fue lo que pasó. Yo cuando en la primaria, para empezar a comprarme mis cosas, desde una vez cuando empecé a patinar y vieron mis papás que mis tenis me los gastaba en menos tiempo que los demás, como dice Argenis, no nos faltó comida, no nos faltaba vestimenta y nada, pero pues tampoco me sobraban tenis cada mes, cada 3 meses ya tenía tenis nuevos, pues no. Y pues mis papás me lo dejaron en claro que ese gustito me lo iba a pagar yo. Todo ese gustito me lo iba a pagar yo. Así sea una tabla, no costaba tanto en ese rato. Pero wey, todo eso iba a salir de mi cuenta. Que si me gastaba mis tenis, yo tenía que juntar de los 10 pesitos que me daban en la primaria para comprarme mis tenis. Y en la secundaria lo mismo. Y así era, realmente yo dejaba de comer, dejaba de comprarme mis chucherías en ese rato
para comprarme mi tabla y mis tenis. Así era la historia mía en el skate. En ese rato, así. Sí, banda. Y pues era de los dos porque pues tú ahorrabas y luego de que es que no me alcanza. Y ya pues yo decía, pues yo tengo de lo mío, y ya te completaba y todo. Sí. Y aunque tú digas, no era mucho, o sea, imagínense, nos daban que 5 pesos. 5. Él en un rato. Yo llegué a la secundaria, ya me daban más, pero por el pasaje. Sí. Pero en la primaria nos daban 5 pesos de ese entonces, banda. 5, 10. Y en ese entonces, si no mal recuerdo, una tabla marca mexicana, 400, 500 pesos. O sea, tenías que ahorrar por 100 días para ahorrarte solo, para comprarte solo la tabla. ¿Y qué pasaba si se acababan las llantas? Los tenis, los trucks. Luego la ropa. La ropa porque se rompe. Y ya, por ejemplo, usabas los tenis, los parchabas, se les quitaba el silicón, lo que le pegaras, y las calcetas se rompían. Y luego era un montón de encontras que teníamos, y en ese momento que se lesionó, incluso la tía que le había regalado la hasta ella me dijo como que... Dijo que pues ella hasta lo lamentaba o se odiaba por el hecho de que le ocasionó el accidente y que pues se lastimaba y infinidad de cosas. Y es que la bronca con lo de esta lesión fue que pues ese día solo estaba hinchado y estaba... ¿Qué pasó? Pues cuando se tuvo que bañar al otro día, pues ya tenía toda la parte de... Sí, vieron, mi mamá vio la gravedad de esa lesión ya reflejada en tu músculo, en tu tobillo. Ajá, porque una cosa es que se disloque y como les decíamos dio el tirón, entonces toda esta parte, pero del pie, morada. Así, pero feo, ¿no? Y casi se han visto el capítulo de Drake y Josh cuando el Drake le lesiona su tobillo al Josh con una papa y cómo se le hace su pie al Josh, así como la papa. Casi así estaba mi piel, la verdad, así con mis deditos así, nada más. Sí, lo demás morado. Ahí fue como... ¿Y ¿saben qué, banda? Yo creo que ahí fue la prueba de fuego. Sí. De que siguieras o no, porque es como... Eres un preadolescente, ¿no? Un puberto. Porque todavía ni llega a la adolescencia. Sí. 12 años. Bien me pude... Te lesionaste. Englobar en mi lesión. Eso te iba a impedir muchas cosas en la escuela, no ibas ni a poder caminar bien en la escuela, implicaba dinero, implicaba ya ir en contra del que decían tus papás, de hacer méritos mucho más para que te dejaran ir. Y luego pues soportar todo ese hate en la escuela, de que eras el chavo buena onda que patinaba y el único que patinaba de toda tu generación, a de pronto pues ya llegar lesionado por de que patinas, pues para todos era no te bajaban de cagaste, menso, ya. Wey, eso te consigues por patinar y querer ser tú y seguir tu deporte. O sea, todo eso era porque hasta inclusive me acuerdo que esa vez en la escuela, en la secu, hasta me peleé con mi mejor amigo en ese rato porque hasta él se portó ojete conmigo de que estaba lesionado, más como que hasta me empujaban o así, más se reían y yo así de, no, tú eres mi mejor amigo y te andas burlando. Hasta ese momento hasta yo me peleé con mi en ese entonces mejor amigo. Por eso, porque yo dije, chale, es como para que te anden motivando y pues todo lo contrario, ¿no? Y sí, fue duro, realmente fue la prueba de fuego. Como pero decía. Ya que fue la prueba de fuego y poco a poco la reacción. Y que pues sí o sí dijiste voy a seguir patinando. Y yo la neta, banda, siempre pues lo he tratado de apoyar en todo. Hasta en el food y todo lo que fue. Ahí estamos, siempre hemos sido muy unidos. Pero el skate yo creo que en esos momentos pues nos unió más. O sea, porque somos en nuestra familia 2 y 2, 2 mujeres, 2 hombres. Sí. Aunque él no es el que sigue directamente después de mí. Le dejo 5 años. O sea, 5 años es, aunque no lo crean, es una diferencia muy grande. Ahorita ya no. Pero cuando uno es niño y adolescente sí es una diferencia muy grande. Pero todos jugábamos. Pero ya cuando llegó el skate, pues ya era más compartir esos momentos, él y yo. Y pues ese momento, pues él sufrió el accidente y todo, pero pues uno también sentía feo, ¿no? Y más porque yo incluso la neta, si está viendo nuestro papá esto, yo lo traté de defender en ese entonces y le dije, ¿qué hubiera pasado si mi hermano estuviera jugando fútbol y lo lesionan o se toma un esguince?
o le da un esguince, le fracturan, lo que sea, no hubiera sido la misma reacción porque era fútbol. Para nada. Era como un deporte que todos consumían, todos aceptaban y decían, no, es que se lesionó jugando fútbol. Y como el skateboarding lo mal veían y hasta la fecha lo siguen mal viendo. Entonces, pues era malo, ¿no? Entonces, en ese caso me enfrenté con él y queriendo o no, pues mi papá se va por temporadas a otro país y cuando se fue, pues yo creo que no me acuerdo bien las fechas, pero aprovechamos porque mi mamá siempre fue un poco más flexible en ese aspecto. Siempre ha sido... Sí, y ya pues ya nos decía, pues sí, pero con cuidado, y sí, pero te vas a ir vendado, y sí, pero... Y hasta ese momento te compraste protecciones. Sí, me compré protecciones. Ajá, imagínense, ya llevabas que casi 2 años patinando sin protecciones, pero a raíz de eso usaste protecciones, después las dejó de usar, pero fue todo ahí un drama, una tragicomedia diríamos, pero se logró superar eso. Y a raíz de eso ya empezábamos pues ya directamente a grabar, digamos, su primer videoparte. Este compa empezó a grabar su primer videoparte, su sponsor. Fue como que vimos ese momento el riesgo que abarcaba el skate o el practicar aquí, como dice radio, de algo distinto, de arriesgarte y decir yo quiero hacer esto. Sé que a lo mejor es malo. Sé que todos están en contra, pero yo lo voy a hacer porque me gusta y así me siento pleno. Sí, ahí se podría decir que fue el momento en el que dejamos de ser posers, y por eso realmente, ya de ahí dejamos de ser poser y también comenzamos a grabar y a que dejar esa huella de pasar a lo que pasara, porque hasta cierto punto en ese momento hasta en mí pasaba a dejar de hacer skate porque iba a englobar más, iba a haber más personas en contra que a favor. Más después porque yo quería seguir subiendo mi nivel y obviamente me iba a caer peor que de la vez que me caía así. Y ya fue que también decimos como que grabar y que dejar ese legado por si después ya no. Y bueno, ahí viene una historia muy interesante. Sí. Y yo creo que muchos de que ahorita están viendo el podcast, al principio aquí, ya lo querían que habláramos de eso. Si están aquí, sí vamos a hablar de eso, banda. Sí vamos a hablarlo. Siempre pues respetando a los que son parte de esta historia. A todos. Y como es, sin ¿cómo se le puede decir? Sin echarles culpas. Estamos hablando de una edad en la que tú tenías 13, 12 años. Póngale toda la de la secundaria, de 12 a 15. Yo tenía de 15 a los 18. Esa época en la que yo iba en la prepa, él iba en la secundaria. Y recalco, banda, sé que a fin de cuentas van a hablar y van a hacerse de la historia y van a descomponer este podcast y la historia como ustedes quieran. Y si no, ustedes, a los terceros que cuenten del podcast de lo que hablamos, se va a descomponer, pero pues, ante todo con respeto y pues a nadie se le está haciendo feo, a nadie se le está cargando el mal o así. Las cosas como sucedieron y pues realmente con la mentalidad de ese rato, como él lo dice, de la edad que teníamos y todo, como... Estamos dando el contexto necesario, ¿no? Sí, contexto necesario. Y bueno, en ese entonces empezaste a patinar y les digo, este compañero de la escuela se volvió mi mejor amigo. Sí. Y pues yo podría decirlo que también de mi hermano se volvió su mejor amigo. Y pues ya éramos uña y mugre para todo, éramos skate bros, como ahorita le dice la chaviza, ¿no? En ese entonces éramos muy, muy carnales. Llegamos a dormir en su casa, bueno, él no llegó a dormir en la nuestra, pero en varias cenas de Navidad estuvo. Sí. Y yo siempre le he dicho, banda, antes de que digan cualquier cosa, se lo he dicho a mi carnal, se lo digo a mi esposa, amigos. La etapa del skate, esa época de que tenía 15 a los 18, 19, fue de las mejores épocas de nuestra vida, porque sin él y sin eso no existiría Ahora Ya, no existiría el podcast, no existiría todo, no hubiéramos tenido ese desarrollo de personaje. Fue ese choque, de cultura y las edades, o sea, fue una época de oro, la verdad. Muy chida. Todo, les digo, o sea, como lo dice Arge, o sea, a lo mejor ese amigo influenció un aspecto, por el aspecto del skate, pero a diferencia de eso, todo, o sea, estábamos en edades, era para que se quedara eso en la memoria realmente, todo eso. Todas esas amistades que surgieron, todas esas caídas. Hasta la fecha algunos los frecuentamos. Todo eso que surgió en ese rato
pues fue de las mejores etapas realmente. Y bueno, casi al año de que, bueno, no al año, como a los 6 meses, ya éramos muy amigos, salíamos a patinar y todo, y surgió la idea de hacer una marca. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque todos, o sea, veíamos un montón de videos. Sí, les digo, era el momento en el que todos queríamos hacer eso, dejar esa huella. Era skate. Ese gusto. Era nuestra vida, esos 3 años fue skateboarding. Y pues nos llevábamos muy chido, yo lo veía en la escuela diario, y luego después de la escuela lo veíamos aquí para patinar, y entonces era muy muy chido. Y decidimos hacer una marca. Pasaron unos cuantos meses y yo me acuerdo que el nombre de esa marca pues él se le ocurrió en un viaje de la combi, no sé si él se acuerde, que veníamos de la escuela para un lugar que se llama Santana, y así, como que él siempre se quedaba dormido en las combis, y en ese momento no sé si lo estaba soñando, se despertó y dijo, ya sé cómo se va a llamar la marca, y se va a llamar así, y ya, sale, pero hasta ese entonces solo era una idea, ¿no? Uh-huh. Solo era una idea, vamos a hacer una marca y todo. Era un hobby, era un pasatiempo así de los compas que tienen uno de los compas tiene la cámara a grabar y vamos a grabar. Sí. Era eso, ese fue el motivo, ese fue el inicio de todo, esa fue la intención de todo. Y en ese entonces, 2011, uh-huh. Pues ya existía YouTube, pero no era YouTube como ahora, ni como hace 5 años, apenas empezaban algunos videos de Wherever Tomorrow, sí. Imagínense qué época era. Todavía ni había el Wherever Tomorrow Crew, nada más era el Wherever Tomorrow. Ajá, entonces dije, pues si lo vamos a hacer, pues ya hay que hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que esa vez, en tu cumpleaños, sí, porque fue su cumpleaños, creo que vino ese día, a partir del pastel contigo, no me acuerdo, creo que sí. Ese día, ajá, el plan era, pues, salir a rodar, a celebrar mi cumple y todo, y ya patinaba y así. El problema era que yo estaba ardiendo en fiebre, banda. Ah, sí. Yo estaba súper enfermo de gripa. Yo siempre he sido de todos de los hermanos de cuando me enfermo o algo, sea del estómago, sea lo que. Yo soy muy así de síntomas de que realmente si yo me enfermo, luego se ve que estoy enfermo, que no estoy bien, o sea, luego se nota. Y en ese rato tenía fiebre a lo más no poder, sí tenía fiebre, tenía calentura en ese rato. Estaba con gripa. Muy feo, y no me dejaban salir mis papás. Bueno, pero antes de eso, banda, yo dije, es ahora o nunca, y como fue tu cumpleaños, pues dije, pues era un momento muy chido, y yo creé el canal de YouTube de esa marca, hasta incluso puse skateboards, mal escrito, uh-huh. Porque no sabíamos inglés, banda, escuela pública. ¿Y el logo? No había logo, Ajá, no había nada, simplemente ya estaba el canal de YouTube, creé el canal de YouTube esa mañana, y dije, no, pues ahorita que llegue y pues salgamos a patinar, pues ya le voy a decir. Y como dice, estabas enfermo y todo, y aún así salimos. Era época de lluvia también. Hasta hay todavía fotos. De esa sesión sí hay fotos, banda. De esa sesión sí hay fotos, banda. Hasta de... Se le rompió un truck. Se me rompió mi truck. No, a él se le rompió. Ah, sí, se le rompió su truck. Y yo tengo mis fotos con mi chamarra de... No, güey. Bueno, en mi face, el que tenía, pues ya fue mi face. Pero si yo estoy etiquetado. Ahí está, ajá. Porque yo la subí. Sí, has de estar tú, ajá. Bueno, entonces pasó Salgo con mi chamarra de esas de cobertor. Y ya le dije a este compa, pues, bueno, no nos decíamos bro, le dije, güey, ya creé el canal y hay que echarle. Y pues en ese momento, pues, él siempre fue su sueño. Hasta la fecha sigue siendo su sueño. Y dijo, pues va, y ya. Y entonces, a raíz de eso, ya empezamos a grabar como de manera más seria, ¿no? De que, como veíamos que las marcas... Como veíamos que las marcas, cuando se estrenaban como marca, tenían un video, güey. Sí. Entonces decíamos, hay que hacer un video y todo. Y desde ahí empezamos a grabar más seriamente. Porque sí era más seriamente, güey. O sea, sí era, hacer el plan de ir a grabar, a qué spots, ahorrar, llevar comida, llevar agua. Todo ya se hacía un plan. Pero ese día, hasta él incluso se arriesgó, no me acuerdo qué hacer un truco. Creo que era un croquet y lo bajaba a un desnivel. Porque ya tenía el cajón. Entonces se le rompió el truck y todo, pero ahí nació esa marca, banda. Que los de la escena local saben cómo se llama esa marca, pero por respeto, aquí se va a mencionar solo como esa marca. Y ya que pasó eso, como a la semana, hubo una reunión con aquí en el municipio porque querían hacer como que juntar a la gente que patinaba y así, pero la verdad eran muy pocos, yo creo que fuimos como 6. Eran 6. Y en ese entonces incluso ya llevábamos esta propuesta de que no, ya hasta tenemos un canal de YouTube
y pues como por verse más interesantes, pero ahí nació todo. Y a raíz de que empezamos con el canal de YouTube, empezamos a hacer Pero videos. Sí, el primer clip fue el de Loli, ¿no? Y el primer clip, ¿quién sabe si esté todavía en el canal? Sí, quién sabe si todavía esté. Se llama clip, se llama Oli por Daniel. Oli por Daniel. Ajá, ese fue el primer video que subimos. En una jardinerita ahí en el div de acá de nuestro pueblo. ¿Y saben cómo grabamos eso, banda? No teníamos para un fisheye. Todos saben lo que es un fisheye. Entonces lo que hicimos fue el ojo de pez. Le quitamos a una mirilla de puerta el lente que solo daba ese efecto. Y el fisheye se supone que tú lo pones cerca y se ve todo. En ese caso, como solo le habíamos quitado el cristal, nos teníamos que alejar un montón para que se viera el efecto del fisheye. Pero todo era adaptado, banda. Hasta yo me acuerdo que hace tiempo se hizo la adaptación con hace 5 años todavía encontré eso. Sí. Porque yo tengo el lentecito. Creo que lo tengo todavía ahí en mi cajita. Y yo le hice la adaptación con una donde ponen el teflón, de las cintas teflón, lo corté, le di el diámetro que tenía, le pegué el lente y lo metí a la cámara. Te iba a decir eso, que fue con la se enroscaba en la cámara. Entonces ya era una innovación que hacíamos todo porque nos interesaba y vivíamos el skateboarding en ese entonces. Pero bueno, nació esa marca, subimos muchos montajes, imagínense en ese entonces, yo creo que solo subían ya las marcas nacionales, y un poco las de Puebla, que empezaba el buen Hero Skate, que yo creo que lo conocen, empezaba con sus montajes y todo, y nosotros iniciamos con los montajes en primer inicio con nuestra cámara, y ya después él adquirió uno de sus tíos y ya era una GoPro, creo la GoPro 1. La 3, la 2, la 3. La 2 o la 1, pero eran de las primeras GoPro que existían. Y pues ya empezamos a hacer un montón de cosas. Iniciamos con la primera línea de playeras. Todo era muy chido. Pero como siempre, banda, ese capital, por ejemplo, para iniciar, puse la mitad yo y la mitad la puso él. Y yo me acuerdo. Y él no va a dejar mentir, banda. Y creo que tú estabas presente y le dije, güey, si vamos a hacer la marca, tú te vas a encargar de todo de vender. Tú te vas a encargar de las relaciones públicas. ¿Por qué, banda? Ahorita me ven que hablo plácidamente, que no le tengo miedo a la cámara, que estamos hablando bien acá, que nos atrevimos a hacer un podcast, que ya tenemos una marca y todo. Pero yo siempre fui una persona muy introvertida. Me daba un montón de miedo relacionarme con la gente. Y dejen ustedes la gente, pues las chicas en ese entonces. O sea, yo fui una persona así, que le daba pena hacer muchas cosas. Incluso cuando salíamos a grabar, la neta, y lo acepto, a mí me daba mucho miedo que hay que meternos a esa escuela. Güey, yo era el primero que trataba de decirles no, y así. Y este compa siempre fue lo contrario o el complemento a mí, que no, que sí hay que hacerlo, y hay que hablar, y él era muy extrovertido y tenía como valor de eso. En algún momento nos fue a sacar la policía de una escuela que nos metíamos a patinar, pero yo siempre fui muy cobarde para esas cosas, porque siempre fui muy introvertido y solo hablaba con mi círculo de amigos muy cercanos. No porque no tuviera el valor, sino como que así era su personalidad. Así era mi personalidad. Sí, así era su personalidad. Y sí tenía ese miedo, dirían, ese issue. Tenía eso, ¿no? Entonces yo le dije, pues tú te encargas de eso. Y yo me encargo como de la parte creativa, de los logos, de... Si él editaba al principio, después empecé a editar yo también. Yo te hago esto y así y así. Y yo pongo mi dinero. Sale. Y dijo que sí. Pero pues teníamos que 17 años. Pues éramos adolescentes, banda. ¿Qué seriedad iba a haber? No teníamos la madurez para hacer una marca en ese entonces. Pero aún así, con las ganas... Empezamos a hacerlo, sacamos playeras, después sacamos tornillos, empezamos a hacer eventos, lijas. O sea, era una época muy, muy chida porque armábamos nosotros casi artesanalmente lo de las lijas, las playeras. Igual. Yo me acuerdo que fue la primera vez que me aventé a ir solo a Puebla, sin mis papás, y fui con este amigo. Una época muy, muy chida donde aprendimos muchas cosas. Pero, como todas las buenas etapas, tienen su final, ¿no? Y cuando empezó a haber un declive, pues cuando entramos a la universidad, porque él ya iba a otra universidad, yo iba a otra, él escogió una carrera que muy diferente a la mía, yo iba en ingeniería,
había siempre un choque ahí, pues yo podría decirlo que a veces de egos, que a lo mejor no nos lo decíamos directamente, pero empezábamos a pensar cosas uno del otro, ya no éramos adolescentes, ya empezaba la etapa de madurar como adulto. Es lo que decías, era lo que decía, como diferencia de qué, bueno, lo vamos a decir después, pero empezábamos a madurar de forma distinta. Sí, banda. Él empezaba a tener amigos pues distintos porque eran sus compañeros de la escuela, yo empezaba a tener otros amigos. En ese entonces, a raíz que igual que este amigo me impulsó, empecé a salir a los eventos de música, de rap, empecé a tomarme el rap más en serio, ya tenía a mi crew de rap, ya empezaba a dejar de ir a los eventos de skate y empezaba a ir a los eventos de rap. Entonces la frecuencia de frecuentarnos ya no era tan como antes. Yo ya no estaba siempre, pero el que sí estaba siempre eras tú. Y era yo. Pero mi carnal igual, ya estabas en la preparatoria. Sí, yo ya quería hacer mis cosas, banda. Realmente, ajá. Yo ya... Y luego, o sea, como lo hablamos en el anterior podcast, a lo mejor, pues ahora sí me sentiré, ¿no? Muy, acá, pero pues pónganse en mi lugar. O sea, yo de por sí desde que era morro tuve esa pinche exposición cultural súper cabrona. Siempre me juntaba con banda mayor que más yo. Grande. Siempre era así, o sea, yo siempre andaba, explorando mucho y pues... Llegó ese momento en la prepa en la que mi mente ya era un poco más madura y yo ya quería hacer mis cosas, o sea, yo era como que ya me imaginaba ciertas cosas, hablando de las que yo ya quería patinar en otros lados, hacer otro tipo de trucos, o sea, yo ya estaba solidificando mi estilo al patinar, mi esencia al patinar, yo ya la estaba haciendo, a diferencia de otros que no sabían ni, o sea, era más por el truco que querían hacer que por la esencia de ellos mismos, ¿no? Yo ya estaba en esa etapa como skater, como patinador, y pues yo quería hacer mis cosas, o sea, yo quería hacer mis cosas, pero pues seguía ahí. Porque era parte de mi vida en ese momento, casi era toda mi vida de skate, se basó un poco ahí, la mitad de decirlo, sin hablar más, que fue esa marca y fue ese desarrollo. Ese círculo de personas. Sí, ese también. Círculo igual. Entonces ya llegó esta etapa en la que nos fuimos a distintas escuelas, yo ya no iba tanto con ellos a patinar, ellos sí, y pues ya realmente iba como todo de repente en decadencia, de repente se salvaban cosas. Y yo como ya estaba más en la escuela, yo siempre fui claro, yo no tenía en ese momento las habilidades de socializar, vender, o sea, me daban pena muchas cosas, me avergonzaba yo de muchas cosas de mí mismo, muy inseguro, y pues él era todo lo contrario a mí, pero pues obviamente, y lo entiendo, le empezó a molestar que yo no participara tanto en lo de la marca, y luego pues de esa desesperación o eso que no le parecía, pues no nos lo decíamos porque, repito, en esa edad uno a veces no puede ser tan sincero como lo es ahorita, sí. ¿No? Como uno ya adulto. Ya adulto, yo ya tengo madurez. 31 años, banda, ya es muy distinta la mentalidad que uno tiene a esta edad que cuando uno tiene 18, 21 sí. años, 20, no sé. 14, yo 15 Entonces, años. De repente esa frustración la enviaba hacia ti sí. Él, ¿no? Y entonces, pues tú, en la etapa de sí, la adolescencia. Sí, esa frustración de ya de ser un adulto así... A mí, y yo realmente, pues tenía que, y era, o sea, yo ahí digo que a muchos ahorita patinan y dicen cámara de skate, pero pues no la aman como tal, realmente, yo me quedé ahí o soportaba cierto tipo de aspectos, o en ese declive de la marca yo lo soportaba y todo, porque créanme banda que aquí en la casa no iban bien las cosas, en la escuela no iban bien las cosas, en mi mente, toda mi mente era una galaxia, era un universo que estaba y tu único surgiendo. Lugar seguro era el skate. Y luego ese lugar ya no era ya no era seguro. O sea, era la única, y yo soportaba muchas cosas y soporté muchas cosas. Y yo trataba hasta cierto punto de rescatar. Era como el paño de lágrimas de este amigo. Y era la etapa de frustración y madurez que Arge me daba. Y era todo el aspecto de mi familia igual que me daban. Todo eso lo soportaba porque yo no quería que se me fuera el skate. Yo no quería ni reprobar una materia en ese momento para que mis jefes me quitaran mi tabla y me la castigaran. Asimismo no quería como que un día no acompañara a este chico porque pues yo sabía lo que influenciaba yo en él. Iba a invitar a patinar. ¿Me entienden? O sea, igual, exactamente, yo sabía qué lugar yo tenía como que yo en él en su vida y tanto igual en la vida de mi hermano, o sea, yo sé que qué lugar siempre he tenido y por ese momento yo no quería dejarlo, o sea, yo no quería dejar ese lugar seguro, que ya yo sabía y todo me marcaba que ya no era un lugar seguro para mí, pero yo no lo quería dejar por lo mismo de que yo quería mucho patinar y era lo único que hasta cierto punto, a pesar de todo esa shit,
de esa mala vibra, de esa mala racha, de ese declive, pues era lo único que me mantenía a lo mejor bien, ¿no? Sí, sí, banda, y entonces, pues ya terminó esa etapa de que ibas en la prepa y ya fue cuando entraste a la uni, sí. Porque cuando entraste a la uni ya estaba haciendo prácticas sí, profesionales. Fue bien cuando ya entré yo a la uni. Yo ya tenía 22, 23 años, ya tú saliendo, 18, sí, ya la neta banda ya, pues ya casi no nos frecuentábamos, ese amigo y yo todavía lo consideraba yo mi mejor amigo, aunque ya tenía amigos en la universidad. Y yo igual ya empezaba a hacer yo mis cosas. Sí. Y inclusive en ese rato, y si ven mis compas de la prepa, que aún, eso igual agradezco de la prepa, que igual tengo compas chidos que aún siguen siendo mis compas, no como los otros que ya por X o Y razón, por el ego de adultos ya se sintieron menos y hacen uno hacia atrás, ¿no? Pero pues con mis compas de la prepa, en ese rato hasta yo hice mi marca, se llamó Temazcal, pero no como se llama, y esa marca surgió a raíz de un proyecto de la prepa que queríamos, teníamos que hacer un proyecto para nosotros, un video, un reportaje de algo que nos interesara, y yo me gustaba en ese rato mucho la cultura de los indígenas, de cómo antes veían que los dioses eran tu agua, tu tierra, tu aire, eso eran los dioses. Y yo andaba como que en esa mentalidad y pues siempre, igual hasta ahorita la mantengo porque soy muy fan de la naturaleza, cuando estoy chido pues voy a caminar y así. Y en ese rato yo ya empezaba a hacer mi marca y que se llamaba así Temazcal y en ese rato yo lo que quería escuchar a lo mejor de mi amigo, ¿no? Que ya igual era mi amigo. Sí, siempre fue. Ajá, y mi hermano, pues mi hermano sí me dio esa de si lo vas a hacer, pues hazlo bien, ya ten todo mentalidad de lo que ahorita tú tienes, ya lo que ya has vivido con la marca que en ese momento teníamos, y aplícalo, pero ya para tu marca, y eso era lo que yo empezaba a hacer, y pues yo dediqué tiempo, ya igual dedicaba tiempo como que a grabar clipsitos con mis compas y toda esa onda, y en la otra parte, de cuando dices, pues al que voy a apoyar, al que ando más acá con él, mentalmente, ¿me entienden? O sea, más como así que te necesitas ese apoyo emocional de alguien, pues tú lo das con esa persona, pero esa persona no es recíproco, pues ahí hasta ahí lo noté, pero yo ya tuve ese valor y esa madurez mental de pues decir, pues si tú lo ves como una copia, tú lo ves como algo tonto, algo bobo que yo lo quiero hacer, solo porque yo lo estoy haciendo, ya no estoy haciendo esto contigo, pues tú velo como quieras, pero pues yo lo voy a hacer. Y ya fue en ese momento en que ya, como dice Argenis, ya realmente tanto él y yo ya rompimos lazos como que de más de esa amistad que había y ya como marca un poco más serio ya fue que yo empecé igual a romper esa brecha con esa marca. Y yo lo digo, la marca como tal era de él y mía. Sí. Porque nosotros pusimos el dinero para eso. Sí, y se desarrolló por las dos partes, Ajá. por las dos partes. Fue el desarrollo y la marca llegó hasta donde estaba llegando. Y como iba desarrollando esta marca que estaba muy a full, realmente, y ahorita yo sé que muchos no lo van a querer aceptar, y hasta el dueño ahorita no lo va a querer aceptar, pero antes de esa brecha, cuando empezó a ver ya el declive de la marca se iba a ser una marca chingona. Es que la marca no hubo declive en la marca, hubo declive en nosotros, en la relación de nosotros tres. Pero les digo, todo ese crecimiento que tuvo la marca o se vio proyectado, reflejado en la marca, para toda esa gente que lo vio ahí reflejado en la marca, fue por ese crecimiento de ambas partes. Estábamos involucrados, no se debió a nosotros, tampoco se debió a él, se debió al carnalismo, a la buena vibra, a la pasión que teníamos todos por amor, el skateboarding, a todo eso que estaba. Todo eso, y pues obviamente cuando, digamos, hay aquí pasión. Y también les digo, las edades, como igual él lo recalca mucho, las edades, la época, daba para eso, todo se veía reflejado. No lo puedo definir de otra manera, todo era eso, era el momento exacto. Pero bueno, en esa época yo me fui a hacer prácticas profesionales, empecé a salir de aquí de Tlaxcala, y la neta banda, la principal razón por la que nosotros nos salimos de ahí, porque la marca sigue, fue por mí. ¿Por qué? Pues como ustedes ya lo han visto, nosotros venimos de un contexto, pues no de pobreza, pero sí de condiciones. Humildad. Condiciones limitadas, ¿no? Si nosotros llegamos a tener de repente más de 2 pares de tenis es porque un tío nos mandaba un par y otro par nos lo traía nuestro papá, ¿no? No voy a decir que tuvimos carencias, pero sí limitaciones. Sí. Entonces, imagínense, aunque éramos del mismo pueblo,
de la misma condición social, se podría decir, pero ninguno de nuestros padres tenía una profesión, que sí le iba bien a nuestro papá en su trabajo, pero pues porque era un trabajo en el que él se esforzaba. Sí. Llegaba aquí y la situación era distinta. Teníamos que salir a trabajar, empezaban las vacaciones, sí. Y el primer día siempre, ya estábamos trabajando. Siempre ha sido así hasta ahorita la fecha, banda, realmente, y muchos no me van a dejar mentir ni nada, saben el tiempo, ¿no?, que tiene Leo, que yo siempre les he dicho, y agradezco mucho siempre eso, que han tenido esa paciencia con la marca, con Nora Ya, con nosotros, ahora que ya nos ven a nosotros dos presentes haciendo cara con la marca que hemos creado, que ha funcionado. Yo siempre les he agradecido mucho eso de que han entendido que no siempre voy a estar, o sea, no siempre he estado al 100 con Nora Ya, ni hemos estado los dos al 100 con Nora Ya, jamás hasta ahorita que ya realmente estamos haciendo esos pasos, estamos dando esos pasos, estamos gastando tiempo ya y todo para la marca, que antes, todos esos 4 años ya casi que hemos desarrollado la marca, jamás hemos dado un 100% a la marca, tanto ni yo personalmente, ni Arge personalmente ha dado ese 100% que podemos dar a la marca, por lo mismo de que nuestros padres, como él dice, hemos crecido así, ese siempre fue nuestro... hemos buscado la chuleta, banda. Siempre. Ese fue siempre nuestro desarrollo desde muy pequeños. Yo me acuerdo que igual iba en la primaria, ya me llevaba mi papá a trabajar, así terminaba el ciclo escolar, a trabajar. Primer día a chambear. A trabajar, y no era como y que un día antes decía, pues te dejaba salir temprano, pues vete a rasurar, vete a preparar tus cosas y ya. En su momento llegamos a odiarlo, pero con el paso de los años, la neta que lo apreciamos un montón. Y ahorita... porque nos generaron hambre, banda. Sí, ha valido la pena realmente. Y una actitud distinta ante la vida. Y la neta, yo siento en ese entonces que eso fue lo que hizo que yo, Argenis, yo Radio, me deslindara de esa marca. Y pues se rompiera esa... Pues yo la neta lo hice, banda, porque yo no quería que se rompiera esa amistad. Porque ya estaba generando conflictos entre este compa y yo. Y yo dije, y recuerdo la neta, banda, y ahí deben de estar los mensajes, sin crear chisme ni nada, así fue. Y yo le dije a este compa, prefiero conservar tu amistad a perderla por problemas de los negocios o de la marca que teníamos. Y le digo, y la neta, siempre ha sido más tu sueño que el mío. Y le dije, yo sé que tú vas a seguir con esa marca porque es tu sueño y tú lo quieres. Y le digo, pero pues yo ya la neta me deslindo de eso. Y esa decisión la tomé por esa diferencia. Y como les digo, banda, imagínense mi situación. Tenía 22, 23 años, recién egresado de la universidad. Te llevan en tus prácticas profesionales pues en ese tiempo fue Querétaro. Y en Querétaro te dicen, no, pues ya te voy a dar un sueldo. Y ese sueldo, que ahorita lo veo como poco, ¿verdad? Pero en ese momento representó haber logrado algo, ¿me entienden? O sea, de que le estudié 5 años en la carrera, por primera vez voy a poder ganar dinero como ingeniero, me sentía realizado, sentía que como que estaba triunfando en ese momento de mi vida. No solo yo, también mis papás, porque pues ellos hicieron el esfuerzo que estudiáramos siempre, y era para toda mi familia y en especial para mí un momento pues de éxito, de júbilo, y dije, yo ya no puedo seguir con este proyecto de la marca cuando ya tengo ante mis ojos la primer posibilidad de éxito, ¿sale? Y en ese entonces yo creía que pues dedicarse a eso, trabajar de eso, para mí era lo mejor en ese momento, y me sentía muy bien, y si de repente yo le dedicaba tiempo tiempo y energía que la verdad ya no estaba resultando tan reconfortante para mí, no me sentía tan feliz, pues yo la neta creo que fue una de las decisiones más grandes que tomé en mi vida. Después vinieron muchas más importantes, pero para ese momento la neta sí le sufrí y le dije a esta compa, yo ya no. ¿Y cuál fue el problema? Que pues él se sintió traicionado, no sé si lo está viendo y si lo llega a ver, carnal, perdón. Yo te lo dije en los mensajes, perdón, ¿no? Pues en ese momento representó para mí, güey, lo estoy logrando, ¿no? Lo estoy logrando y la neta, pues como les decimos, venimos de un ambiente donde uno siempre le ha chambeado, siempre tenía que chambear, era obviamente. Le ha trabajado y veías ese momento en el que siempre podías lograrlo, ¿no? Entonces yo dije, pues o soy yo y el esfuerzo de mis papás y este momento de éxito,
o es ir a lo otro que en ese momento era de, pues no, aunque iba creciendo, iba bien, pues yo no le veía un sentido, ¿verdad? Y por eso decidí tomar esa decisión y fue mi decisión, nunca fue decisión de Leo. El Leo simplemente era parte del equipo, pero nunca fue un dueño, nunca tomó decisiones en cuestión de la marca. Y pues ya en ese momento se rompió esa relación con ese compa y que yo lo hice por mantener su amistad, pero pues, banda, es inmaduro. Sí. Diría el buen Danger, uno es joven y estúpido. Y pues yo a la chamba, o sea, ¿me entienden? Desde que tomé esa decisión me dediqué a trabajar. De ahí yo creo que fueron 6 años de mi vida que incluso a mi familia casi no la veía y demás cosas. Y pues como yo ya no estaba ni en el skate y ya no estaba tampoco en el rap, ya estaba trabajando, pues tú igual dejaste de patinar. Sí. Fue una época que dejamos el skate. En mi aspecto, yo igual, como lo dice Arge, pues siempre nos educaron así, banda. Siempre nos educaron con el aspecto de, sí, ya tienes esto, pero tienes que seguir trabajando porque mañana no sabes si ya lo sigues teniendo, ya se acabó o te queda tantito. O sea, siempre, así sea la cosa con menos importancia, siempre nuestros padres nos educaron con ese énfasis de tener hambre, de no quedarte satisfecho con algo, que si ya tuviste esto, pues sí, hoy te relajas, hoy te duermes, pero mañana a chingarle, como se dice, o sea, a chambearle y todo. Y en este aspecto, pues, Arge ya les comentó que él ya estaba en ese lado laboral, industria, ya estaba él como adulto, ya estaba ejerciendo en la industria, como tal, pues aquí se quedó ese lugar, ¿no? El lugar de que si íbamos dos a ayudarle a mi papá, ya nada más me quedé yo, banda. Así o sea, banda. Ahí hasta bien, hasta me llegó porque sí era otro pedo. Y en ese rato, pues, desde que empecé a patinar, este amigo de Arge siempre, él no, a lo mejor no creció con esas limitaciones, él, ¿no? Y había momentos hasta antes de que pasara todo esto de la marca y de esto, que él llegaba a sacarnos de patinar y nosotros estábamos trabajando. O sea, era de que nosotros estábamos ahí revolviendo, yo estaba subiendo mezcla, el Arge ya estaba aquí haciendo algo. Porque, para que lo sepan, banda, trabajábamos con mi papá como albañiles. Sí. O sea, uno de los trabajos más demandantes, más menospreciados por la sociedad. Pero eso trabajábamos. Sí, y él llegaba y con esa facilidad, ¿no? Vamos a patinar. Y yo tenía esas ganas pero pues yo estoy trabajando, estábamos trabajando y pues mi papá bien o mal a lo mejor, al ver que estábamos en esa edad de chavos, de vivirla y todo, pues hubo 2, 3 ocasiones que sí nos dio chance, ¿no? Dijo, pues ya tuvieron mediodía, pues órale, váyanse un rato. Y nos dejaba salir a patinar eso porque pues él ya lo veía y dice, pues ya. Pero había otros momentos que, por ejemplo, los que han trabajado en la construcción saben, se va a colar un piso. Sí. Tienes que terminarlo, o sea, no es de que lo dejo aquí y mañana hago otro. Y estábamos de repente en ese tipo de trabajos y pues mi papá nos llevaba para ayudarle porque de una forma lograba ganar el mismo dinero. Tenía que acabar. El mismo dinero, pero sin pagar tanto a unos ayudantes, porque esa era la ayuda que nosotros hacíamos, banda. Y luego llegaba en esos momentos donde pues ni modo dejar a nuestro papá solo y irnos a patinar, irnos a divertir cuando está aquí la chamba, está ahí digamos el chamaco atorado y hay que sacar el trabajo. Y de repente sí había momentos que le teníamos que decir, pues no, güey, y disculpa. Y de repente él le generaba cierta frustración, yo creo. No sé, nunca le preguntamos, pero yo creo que sí, porque después había como cierta tensión entre nosotros. Sí. Pero todo ese tipo de situaciones, y la neta, aunque, repito, veníamos de un extracto social similar, pero su situación era distinta a la de nosotros. Nosotros sí teníamos que de repente estar trabajando los fines de semana, de repente en vacaciones. Nosotros no teníamos todas esas flexibilidades. Hasta la fecha, banda, nunca hemos tenido un carro. No sabemos manejar porque en nuestra familia nunca hubo un carro. Pero pues como la mentalidad, no tenemos carro, pero si tenemos carro va a ser, si vamos a manejar va a ser un carro de nosotros. O sea, como que, banda. ¿Me entienden esa mentalidad? Sí, o sea, no porque fuéramos así como que pobres, no, pero pues nos educaron distinto y esa educación al final se vio reflejada en la toma de decisiones. No porque las de nosotros sean las mejores, ni las de este compa sean las mejores. Simplemente una mentalidad distinta. Y por esa mentalidad distinta se acabó esa relación que teníamos. Después queríamos seguir siendo amigos, pero pues ya no se pudo. Ya menos nos frecuentábamos. Y pues es lo que aquí otra vez retomamos.
de que en ese aspecto, pues cuando Arge ya empezó a tener su trabajo él como adulto y ya igual a mentalizarse lo que quería, pues aquí pues quedó un lugar y yo me quedé con mi papá, o sea, yo ya era las vacaciones, pues yo ya solito. Y yo ya tenía que hacer hasta lo mejor como que ese punto, ¿no? Tener esos dos lados, complementar a mi papá de esas dos maneras, de que pues Arge ahí estaba como sea, darle ese ímpetu de mi papá que ahí estaba él, y al fin de cuentas yo como ser humano y como hombre, pues decirle pues como sea, a lo mejor no, como dice Arge, no tenemos todo, no soy el albañil superestrella, no el super albañil, pero pues como sea yo voy a que estar y eso ese era yo el papel que yo tenía que desempeñar sí o sí en mi familia y como hombre y como mayor de edad, la mayoría de edad tenía que desempeñar ese papel sí o sí, si no pues todo iba a ser un lío, tanto en mi vida como en mi familia, iba a haber líos, iba a haber discusiones de que a lo mejor mi papá no sentía que lo apoyaba, Arge iba a llegar de una visita a una planta, iba a llegar igual con todo ese cargo de trabajo, iba a llegar y tenía que soportar otra vez a papá de, oye, pues sí está bien que tú ya tengas tus cosas, pero pues aquí en la casa, aquí está tu mamá, aquí yo me voy, o sea, sí. Era toda esa onda, y en ese rato, como yo les decía, yo quería ese apoyo, ¿no? Yo quería ese colchón, esa cobija de, oye, pues échale ganas, chingale, no hay pedo que hoy no salgas a patinar, hoy no salgas a grabar, hoy no me acompañes a ir acá, hoy no quieras ir a entregarte esta lija, hoy no quieras ir a hacer, no hay pedo, bro, tú chingale y échale ganas. Pues no, todo lo contrario fue a mí por parte de este compa, de que pues pensó que, como dice Argenis, pues ahora sí, pues disculpa. O sea, yo sé que vas a ver esto, y si no lo vas a ver tú, alguien te lo va a mandar para que lo veas. Y ya, o sea, yo la neta, pues disculpa, pero pues la neta, pues yo no podía, o sea, yo no podía con todo. Igual yo estaba en edad de que tenía que ser alguien y ya empezarme a formar algo en la universidad. Serio, realmente así tuviera mis sueños, así estuviera viendo que estaba funcionando algo, lo que sea, tuviera las ganas, tuviera el nivel, lo que sea. Yo tenía que hacer una vida para, como dice Argenis, todo ese sacrificio que hacen tus padres desde que naces, pues yo como ahorita sigo teniendo que darles esa parte de hijo, nunca no la pude dejar y no la voy a dejar jamás, ni Arge tampoco la vamos a dejar, de eso de ser hijos, de tener tu mamá, o sea, esa parte familiar jamás la vamos a dejar, y ese es aspecto de que pues yo no sé, a lo mejor fueron ámbitos distintos de familias y todo, pero igual es a lo que atribuyo que dejó eso, igual yo me alejé de patinar y de eso, porque por la escuela, yo tenía que hacer lo mío, tenía que estar con mi familia y hacer mis cosas, porque hasta ese momento igual yo no tenía una relación estable como que con chicas o así, por lo mismo, de que hacía un chingo de cosas y hasta la fecha hago un chingo de cosas, pero en ese momento rebarcaba más porque era en la etapa en la que a lo mejor ocupas, ¿no? Esa parejita de como le llaman de manita sudada, y yo no, porque yo era como de cada fin de semana a grabar. Luego que si ya trabajaba con mi papá, pues nada más el domingo que a poder hacer eso. Y ya era eso, o sea, poner antes los proyectos de los demás a que los míos, pues obviamente que ya tenía que hacer lo mío, así sea, como les digo, ir a caminar, ir a perder el tiempo, quedarte dormido, o sea, era para mí un tiempo para mí. Y era ese momento en el que mi mente ya me pedía y me exigía tiempo para mí, para mi familia y para ese campo que había dejado por hacer otras cosas, ¿no? Y simplemente dejé eso, dejé igual yo de patinar, me enfoqué a la uni, y hacer otro tipo de proyectos, y como le digo, siempre el arte me ha gustado, empecé igual a escribir, yo escribía, pero escribía más como poesías, yo sí escribía más como, era más romántico, así como que escribía poesías, pero siempre eran para mí, no eran para nadie más, y hasta ese momento ya de que dejé el skate, y yo busqué otra manera de en cual como desatar toda esa ira, esa controversia que había en mi mente, en mi vida, pues la hice escribiendo, y ya fue como ya a finales de la uni, a mediados finales de la uni, que ya empecé yo a hacer música y eso, y ya, o sea, ahí fue que ya empecé como otra vez a estabilizarme, sí. Hasta que, pues, bueno, ahí hay que intervenir. Antes ya que sigamos con el paso que sigue, sí, pues bro, si nos estás viendo, sí, disculpa, sí. Disculpa, a lo mejor como pasaron las cosas. Yo la neta siento que fue lo mejor que pasó en ese momento porque
La neta, les decimos, banda, no resultamos peleados. No. A lo mejor existía frustración de un lado y también de nuestro lado. Pero la neta, y hasta la fecha, ustedes saben la escena de aquí de Tlaxcala que nos han preguntado a mí o le han preguntado al buen Leo de qué pasó con eso. Y miren, nos reservamos las palabras. Ahorita lo dijimos y lo dijimos como fue. Y esperamos que esto no se preste a chismes ni de nada. Y bro, o sea, esto va directamente para eso, ¿no? Para este compa. Sí. La neta, la etapa que vivimos fue de las mejores. Aprendimos demasiado. Sí. Pero pues a final de cuentas, todo tiene una etapa, todo es un ciclo, todo tiene un final. Y nosotros necesitamos crecer como personas. Hemos visto lo que haces, pues qué bueno que sigas con el sueño y de la marca y que hayas llevado eso que cuando fuimos morros empezamos. Y que tú lo sigas, qué chido, bro. Hasta ahorita ningún resentimiento con él. Espero que no haya de resentimiento de él con nosotros. Y creo que hasta la fecha tú lo encuentras, te saluda. Yo lo he encontrado, pues ya tiene mucho tiempo, lo saludamos. Sí. Y ya, banda. Pero bueno. Chócalas. Volviendo al tema que es el skate. Ya vieron ustedes que el skate empezó en nuestra vida. Se volvió parte de. Lo llevamos en las venas. Fue de las mejores etapas de nuestra vida. Y como dice mi carnal, llegó un momento en el que él ya no patinaba y yo trabajaba. Entonces, llegó una etapa de madurez distinta en ambos. Sí. Y yo en el trabajo me empecé a saturar de muchas cosas, banda. Se cerró ese ciclo, ¿me entienden? El que surgió a raíz. El del trabajo. Ajá, se cerró el ciclo. Y ese ciclo después, yo creo que duró unos 3, 4 años. Trabajar sin descanso, día y noche. No veía a mi familia, ya tenía pareja. Tampoco la veía muy seguido. Ya empezaba la vida de adultos porque nacieron nuestras sobrinas. Sí. Ya me empezaba a generar a mí mucho estrés en la vida personal. De repente me empecé a cuestionar si era lo mejor o no. Un montón de cosas, banda, que pues ese tema, la neta, yo no lo pienso tocar aquí porque aquí hablamos de otras cosas. Sí. Pero todo eso, para los que han trabajado y trabajar bajo un jefe, trabajar bajo presión, saben de lo que estoy hablando. Y ahí fue cuando yo, la neta, exploté y renuncié la primera vez de mi trabajo y regresé y estar mucho tiempo aquí en la casa. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y entonces en ese momento, pues mi carnal ya empezaba a hacer lo de la música. Traté de ahí orientarlo en ciertas cosas y todo, ¿no? Pero cuando renuncié, le dije a mi carnal, pues hay que armar algo. Uh-huh. ¿Y qué íbamos a armar? Y aquí es lo gracioso de la historia, banda, que como teníamos esto de la antigua marca, dijimos, pues no vamos a hacer nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues por respeto a este compa, porque la gente lo iba a malinterpretar, porque siempre nos vieron con él, y iban a pensar que le estábamos haciendo competencia, o éramos la contra, ¿no? Y no, banda. Entonces decidimos hacer una página que se llama Hora Ya en Facebook, y esta página iba a ser pues de memes, de crear contenido como de comedia. Y el contenido que estaba pensado era un podcast. Era esto entonces que ahorita están viendo. Eso era el primer contenido. El hobby, la idea de ahora era esto, era un podcast. Que ahora no se iba a llamar El Glamour de la Calle, se iba a llamar ahora los ya. Hermanos, ahora ya, los hermanos Corioto, ahí era así como el nombre. Pero ese era el motivo de ahora ya, de la marca. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido un enlace chido hablando, hemos descubierto muchas cosas juntos como hermanos, como carnales, y también como adultos y eso, pues igual hemos tenido muchas cosas en común ahorita a la fecha, y por eso fue que decidimos hacerlo ahora ya. Igual porque yo a raíz de que dejé de patinar, pues me concentré en el desmadre, ya era muy loco, ya no me gustaba hacer nada, yo igual ya no quería hacer nada de mi vida, como que me absorbió la loquera y las irresponsabilidades y eso, y yo ya no quería hacer nada, hasta que igual como dice Arge, pues él maduró en ese aspecto, yo igual como que toqué fondo en mi loquera, en lo que yo, pues en el desmadre que yo tenía, y dije, y yo siempre había tenido como que esa chispa de que quería hacer algo, como que yo siempre en mi mente decía, oye, pero pues tú veniste al mundo a hacer algo, ¿no? Veniste a dejar huella, y yo siempre he sido muy así de que quiero que la gente, a lo mejor bien o mal, te recuerden, seas alguien trascendente en la historia, sea para mi familia, sea para mis hijos, para lo que sea, o para la gente en general, yo quiero eso, o sea, como que dejar eso trascender. Al fin de cuentas que te mueres y estás tú solo en tu ataúd, pero
ya estás ahí, pero yo sé y irme tranquilo y mi alma se vaya tranquila de que dejé esa huella en el mundo. Y por ese momento igual yo como que toqué fondo. Y ya fue que él igual tenía esa idea disruptiva, Arge, de que dejó de trabajar y dice, oye, pues yo quiero hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Siempre hemos querido hacer esto. Nunca fue como dice, nunca fue un parteaguas, nunca fue algo malo, un declive malo que por lo cual como que dejamos el mundo urbano y dejamos de hacer ese tipo de cosas. No, pues la vida misma. Sí, porque Arge igual dejó de rapear, dejó de hacer muchas cosas y solo fue eso, la vida misma y como que llegamos, se cerró ese ciclo de mala racha, de mucho estrés, de hacer la vida adulta, de querer seguir eso y volvió otro ciclo que fue el de ahora ya. Y bueno, banda, ahí, como les decíamos, la página era pues de comedia, sí, de memes. Y queríamos hacer un podcast porque no queríamos hacer algo como que creyeran que era en contra de esta otra marca que habíamos iniciado. Entonces empezamos con eso, lo que primero subimos eran memes, hasta teníamos Twitter, creo que ese Twitter nunca lo he cambiado de ahora ya. Y decidimos el nombre pues de ahora ya como tal, o sea, como que no tuviera relación con la otra marca. Pero pues que sí fuera algo que fuera como de comedia. Por eso en un inicio era como muy cómico el nombre. Ahora ya, porque iba a ser una página de eso, ¿no? Y ya pasó ese tiempo. Pero cuando yo renuncié, pues estuve aquí en la casa. Que fueron como 3 meses. Y le dije a mi carnal, pues ya no has patinado. Y en ese momento dijo, pues es cierto, vamos a patinar. Y salimos a patinar. Y como en los viejos tiempos con este compa, pero ya sin este compa, ¿no? Nada más nosotros dos. Salimos a patinar, imagínate, en ese entonces ya había cambiado toda la situación, porque de no tener para una cámara, yo ya tenía una GoPro, en ese entonces era la GoPro más reciente, pero la usaba nada más para la chamba, o para viajes que de repente salía con mi novia en ese entonces. Internet, computadoras, videos, no, ya había, ya teníamos el micrófono. Yo ya sabía editar, ya sabía medio grabar, ya sabía medio hacer beats, por el gusto propio le digo como de que dejé de patinar, pues lo basé en todo eso que hacía en el deporte, lo basé en el arte, o sea, cuando dejó mi gusto del deporte, lo puse todas esas ganas en el arte. A saber grabar, hasta como pintar, o sea, hacer varias cosas, pero ya enfocadas solo al arte. Sí, así ya eran tiempos distintos igual. Y ya cuando salimos a patinar, pues así como el skate nos unió en algún momento y nos separó de nuestro antiguo amigo y todo, pues la neta nos volvió a unir como hermanos, banda. Entonces le dije a mi carnal, pues ¿qué te parece si lo que ya tenemos de la página, porque ya llevaba en ese entonces como 400 likes, de puro subir memes? Sí. No habíamos hecho ningún capítulo del podcast ni nada. Ningún video de skate, nada. Nada. Entonces le grabé unos clips, quedaron chidos y le dije, pues mira, podemos cambiarlo de ahora ya, que sea el podcast y esto de comedia, a que sea una marca de streetwear. Ajá. ¿Para qué? Para que englobe no solo el skate, banda, BMX, graffiti, rap. Porque también nos dimos cuenta de eso y como que los dos llegamos a esa conclusión de que nos saturamos y dejamos de hacer en ese rato lo que queríamos porque solo lo hicimos a una cosa, o sea, solo nos basamos en una cosa. Argeni, hasta cierto punto en el rap, pues en el rap, eventos, canciones, tracks, discos, imagen, todo eso era rap. Yo skate, pues skate. Y al darnos cuenta que en nuestras ambas disciplinas como que llegamos a esa cúspide y al declive, pues dijimos, pues tenemos todo ese amor, tenemos esas ganas, conocemos todas esas ganas, pero ¿qué pasa aquí? Pues hay que hacerlo general. Para que así jamás, si llegamos a un momento de que ya estamos hasta aquí del skate, ya estamos hasta aquí del rap, ya estamos hasta aquí de los videos, ya estamos hasta aquí del contenido general de risa, pues siempre va a haber otra rama, y el mundo urbano pues es súper global, así un mundo, un universo, así es el mundo urbano, la escena urbana. Así es, banda. Entonces el skate pasó eso y nos volvió a unir, le cambiamos el sentido a lo de ahora ya. Y le dimos streetwear. Empezamos a hacer un streetwear, una marca de streetwear. Comenzamos con el skate, porque era lo que más conocíamos. Sí. Y recalco, nunca fue por ser competencia de la otra marca, ni opacar, ni decir, no, porque la banda que nos empezó a conocer del skate, algunos de antaño, pues sabían que habíamos estado en la otra marca. Pero toda la demás banda, neta que en algún momento siento que igual nos tomaron como poser, como quiénes son estos vatos, qué quieren hacer. Sí, realmente. Porque no sabían
que habíamos sido parte de la otra marca o que ya llevábamos mucho tiempo en ese movimiento. Sí. Estamos hablando del 2011, banda. Y como tal, ambos dejamos pasar el definitivo tiempo para que igual la escena de aquí, llegáramos como desconocidos. O sea, llegáramos a ser esos vatos que hasta cierto punto pensaban que yo igual había vuelto a patinar. O sea, yo no patinaba y volví a patinar. Muchos pensaban eso. Ajá. A diferencia de la banda que ya me conocía desde antes, que estaba morrito y eso. O sea, llegamos así, o sea, dejamos de pasar el tiempo lo suficiente para que llegáramos. Y creyeran que éramos nuevos. Sí. Pero bueno, ya saben nuestra historia, banda, que ya llevamos desde el 2011, con un intervalo, hay 2-3 años que no hicimos nada. Pero desde el 2011 hasta acá, al 2025, son 14 años. Sí. En tu caso es más de la mitad de su vida, en mi caso es casi la mitad de mi vida, que siempre hemos estado con el skate, con el rap, con lo urbano en nuestras vidas. El mundo urbano. Surgió lo del streetwear, empezamos con el skate, de repente vimos que el skate, no sé por qué iba a ser tema para otro capítulo. Sí. Nunca logramos enganchar, nunca logramos tener ese respaldo de la banda skate, ese apoyo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y después iniciamos con lo del BMX. La banda del BMX, la neta, en un inicio igual era un poco cohibida, nos trataba de abrir, repeler, pero cuando se dieron cuenta que nuestras intenciones siempre fueron anteponer la escena del BMX a nuestros intereses propios, interponerla a que nosotros fuéramos los protagonistas, a interponer el BMX en escena antes de que dijeran yo lo hice. Sí. De eso la banda de BMX se dio mucha cuenta y empezamos a tener demasiado apoyo del BMX. Seguíamos tratando de hacer videos de skate, videos de rap, videos de los rollers, de todo. Y como sea lo seguíamos sacando, la verdad. Pero la banda del BMX, la neta, fue y ha sido el soporte de ahora ya. Sí. Es por eso que cuando ellos nos dijeron, oye, ¿y si por qué no vendes piezas? Sale, nos aventamos el paquete de vender piezas y ha sido, ustedes lo pueden ver, lo que mejor ha funcionado. Sí. Pero siempre fue porque la banda del BMX, y ahorita que estoy aquí en este medio, permito decírselos porque a mí casi no me ven en los eventos de BMX. Me han visto muchos que les he vendido piezas de BMX. Sí. Pero gracias, banda. Sí, gracias por confiar y entender la visión de ahora ya. Ajá, que nuestro propósito siempre ha sido, antes de nosotros tratar de generar un varo de la escena skate, BMX, de la que sea, tratar de hacer esa escena, banda. Sí. Y es por eso que en el BMX incluso hemos logrado ganar un concurso de talla nacional, como fue lo de Batalla de Cruz. A pesar de un poco la incredulidad de que no se iba a lograr y que esto y que se debería hacer de esta forma, siempre hemos tratado de innovar y llevar más adelante la escena urbana de Tlaxcala. Sí. No somos los únicos. Tampoco es nuestra obligación hacerlo, pero nosotros queremos y está en nuestra mentalidad de eso, que antes de nosotros tratar de generar dinero de esto, de aprovecharnos de esto, porque de repente hay personas que ya ven que nos queremos aprovechar, no, banda. Díganme, quiénes eran los que salían en nuestros videos? ¿Acaso salíamos nosotros? Nunca, banda, los protagonistas siempre fueron ustedes de los videos. Sí. Siempre. Yo creo que de los 3,000 y tantos videos que ahorita hay en el canal de YouTube, ni la mitad son, ni un cuarto, ni una quinta, ni una décima parte salimos nosotros, ¿no? Porque nunca quisimos ser los protagonistas de esto, banda. Incluso yo siempre me he mantenido detrás de, nunca he dicho, es que por mí el BMX y por mí el skate, ni mi carnal creo que ha dicho que por mí. Inclusive nunca. A mí, luego, como les digo, y ahorita igual lo van a ver y va a ser este podcast indicio de eso, pero realmente sí van o sea, muchas veces a ustedes a lo mejor, a terceros, les llega el chismecito que yo, ¿no? Que yo soy el cacá y que todo, cuando pues es gente que realmente, una, ni me conoce, dos, tampoco apoya lo que hacemos, y tres, solo lo hace con el afán de perjudicar al otro, ¿no? En este caso, a mí me han dicho que luego yo soy el que se monta, ¿no? En la nube y anda diciendo y que esto, y cuando realmente no, yo siempre a cada evento, y ahora sí lo voy a decir, o sea, en cada evento que se ha hecho masivo en Tlaxcala actualmente,
ha sido por organización mía y de que la banda me pone a mí en las riendas, las cosas que se han hecho en el parque y así, que han llevado cosas, ha sido por eso, de que la banda ha visto en mí ese líder carismático que no tiene la necesidad de pedirlo o de hacerlo público, como dice Argenis, siempre estar frente, ¿me entienden? O sea, siempre estar enfrente, no he tenido jamás esa necesidad y hasta la fecha no la he tenido, con Nora ya ni nada. Y es por eso que igual nos hemos deslindado de muchas cosas. Nos hemos deslindado de muchas cosas. Para que no crean que pues queremos ser los protagonistas, los dueños de... Nadie es dueño de la escena. No, ¿verdad? Nadie, ni tampoco ahora que lo estamos logrando y cada vez la marca un poco más allá de lo que era para nosotros, igual la visión. Y pues, como dice Arge, agradecerle a esas escenas y esas ramas urbanas que han apoyado la marca y han recibido la marca como realmente hemos querido. Y la han hecho suya y han hecho crecerla, pues muchas gracias por eso, banda, pero que quede claro que siempre, y hay mucha banda que me conoce personalmente, ha estado conmigo en organizaciones de eventos y todo, sabe que yo nunca he sido ese por el cual digan, se hizo esto por el Leo, o se hizo esto porque él fue acá. Saben y hasta se van a morder la lengua si dicen que no he sido el referente en ese aspecto, pero pues sabemos que sí. Más sin en cambio yo nunca he querido tener ese personaje. Que digan que se hizo por ti. ¿Por qué? Porque a diferencia como trae beneficios, también trae maleficios, ese tipo de aspectos. Y a mí casi parece que siempre me cargan los maleficios cuando todo el desmadre y lo positivo lo trae uno. Y pues ahí ya no está chido. Por eso es que actualmente ya me he deslindado de varios y yo sé que les duele, yo sé que me van a ver como villano, yo sé que me van a ver como que ya no apoyo, como que ya no quiero estar ahí. No, pero simplemente es eso porque yo sé que me cargo como el pípila toda la piedra cuando yo sé que mi pueblo no va a hacer lo mismo por mí. Y ahorita ya lo vi, ya todos estos 4 años ya me ha enseñado eso, que si uno va a llegar a donde va a estar es porque uno mismo se esforzó. Y si tú llegas con esa mentalidad propia y de esfuerzo de ti mismo y realmente de las personas que quieren que estés ahí, lo vas a hacer y no va a importar toda esa piedra que andas cargando por gente que no lo va a hacer por ti. Y eso, banda, yo sé que les arde, yo sé que les duele y muchos no están conformes con los pasos que ahorita estamos llevando con la marca, con Hora Ya, con el alcance que tenemos, pero pues así debe de ser, debemos de dar esos pasos para seguir creciendo. Y sí, banda, regresando a ese tema, tengan eso bien en claro, no sean como la gente que se queja del gobierno. ¿Y a qué voy con eso? ¿Cuántas veces no han escuchado a la gente decir, es que somos pobres porque el gobierno esto? Pero no se han dado cuenta que cuando tuvieron el chance de levantarse 6 de la mañana para hacer un negocio y hacerlo crecer y tener su dinero, no lo hicieron. Exactamente. ¿Sale? Entonces, ese mismo pensamiento que tienen de echarle la culpa al gobierno, neta, por favor no traten de echarlo a nosotros. Sí. ¿Por qué? Ahora ya, a pesar de que todos ustedes han sido protagonistas y que hemos recibido el apoyo, y ya lo mencionamos, de un sector en específico que es la banda BMX y ahorita un poco la banda del rap, nosotros no tenemos la obligación de hacer lo que ustedes quieran, banda. Sí. ¿Sí me entienden? Somos una marca. Sí, una marca que ahorita se volvió un proyecto. Ahora somos creadores de contenido, lo que ustedes quieran. Que ya está siendo referente. No crean que si la escena está mal es por nuestra culpa, porque en este momento o en su momento fuimos un gran referente. No, banda. No. La escena está mal porque todos no asumimos la responsabilidad que nos toca. Nosotros todos no aceptamos la responsabilidad que nos toca. ¿Sale? Entonces, si de repente una marca o proyecto llega a destacar, no es su obligación no es banda, levantar a toda la escena. Si está en sus posibilidades, como lo hemos hecho nosotros, apoyar, tratar de ir un paso más allá, siempre, la neta, y no vas a dejar mentir, en contra de lo que piensa la gente, con críticas, porque en este proyecto, y lo vamos a dejar para otro capítulo, ha habido lágrimas, ha habido peleas entre mi hermano y yo, ha habido con la familia igual cierta diferencia, y todo por este proyecto que en algún momento y hasta la fecha sigue sin dejarnos algo económico. No vivimos de esto, banda. No monetizamos en YouTube,
no monetizamos en TikTok, no monetizamos en redes. O sea, ¿ustedes creen que hacemos esto por la fama? La neta, no lo hacemos por eso. Siempre lo hemos hecho en pro de hacer crecer una escena. Sí. Que nos hemos alejado de algunas cosas. ¿Por qué? Porque vemos que son peores las consecuencias que nos trae que de los beneficios que vamos a recibir. Y es por eso que de repente en el skateboarding, y yo lo digo yo, no lo dice mi hermano, nos hemos alejado y hemos tomado la decisión de alejarnos porque en lugar de obtener nosotros un beneficio, un apoyo, de que nos lleven a también estar presentes en esa cultura, en esa escena, nos también tratan de quitar. Ahora ya aparte de la cultura skate, no, o sea, nos tratan de quitar y siempre menosprecian lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos, porque díganme ustedes si no. La escena skate no nos dio para las cámaras, la escena skate no nos dio para el micrófono, la escena skate no nos está pagando un día que nosotros dejamos de trabajar para hacer contenido en pro del skate, banda. Y cuando sacábamos los videos y hasta la fecha, siguen sin compartirlos, siguen sin apoyarlos. ¿Por qué? Porque simplemente no es como ellos o ustedes se imaginaron que son o quieren. No, banda, el mundo es así. El mundo va a ser de las personas que se atrevan a hacer esas cosas. Si tú crees, y los invito de verdad, y siempre ha sido el propósito de Hora Ya. De Hora Ya, ese es el propósito. Si no te gustan los videos que hacemos, si no te gusta cómo llevamos nuestra marca, si no te gustan los modelos de playeras que sacamos, si no te gusta cómo hablamos en el podcast, si no te gusta la iluminación del video, si no te gusta que participamos en cierta competencia, hicimos un video a nuestro estilo, háganlo ustedes, banda. Háganlo ustedes. Háganlo, y no por retarlos de mala manera, retarlos de buena manera. Porque esas ideas son las que hacen que crezca cualquier escena. Cualquier escena, banda. ¿Por qué? Porque si a lo mejor no les parece cómo estamos llevando nosotros cierto aspecto o tema del skate, BMX, rap, de la cultura y ustedes lo empiezan a hacer, ¿qué se va a generar? Diversidad. Se crea competencia, y al generar competencia. Una sana competencia. Exacto. ¿Por qué? En lugar de culparnos a nosotros como el único medio de comunicación ahorita que existe de todas estas cosas, o el más popular, o como ustedes quieran llamarlo. Como quieran llamarlo. ¿Por qué no generan ustedes su propio medio? Y lo dicen a su manera, ¿sale? ¿Para qué? Para que pues a lo mejor hay un público al que nosotros sí le gustamos, pero a otro no. Y ustedes lo hacen, pues ustedes van a estar para ese público en general, ¿no? Y cada quien va a tener su público. Hacer una escena más más culta, que va a tener distintos ángulos, que va a haber más gente creando, que va a haber más gente generando, que va a haber más gente apoyando, en lugar de solo quejarse de por qué nosotros no lo hacemos como ustedes se lo imaginaron, ¿no? La verdad. Y algo que también deben de entender, que los que debemos de hacer crecer la escena, ¿no? No solamente es Hora Ya. No. Deben de ser todos los que están involucrados. Todos. Repito, skaters, filmers, fotógrafos, tiendas. Todo. Y la neta, ya pues para finalizar esto y darle ese mensaje pues a la banda, atrévanse a hacer las cosas. Si no les gusta cómo lo hacemos, háganlas ustedes, banda. La neta. Y no me vas a dejar mentir. ¿Cuántas marcas, crews llegaron con nosotros cuando nosotros igual estábamos iniciando? Colaboramos con ellos, banda. Intentamos colaborar con muchas tiendas para muchos eventos. ¿Y qué pasó al final? Y neta, espero que lo tomen a consideración, y lo digo yo Argenis. Al final, ¿cuál es la marca que no ven en los eventos de skate? A la que no invitan. O a los eventos luego igual, ya, o sea, eventos urbanos generales, ajá. A la que no invitan. No, o sea, ahora sí dejando atrás nada más el skate, o sea, los que no invitan. Ahora ya es al único que abren, banda. Al único al que nos tratan de quitar de, como que si no existiéramos, ¿sale? Entonces para las cosas chidas que se llegan a hacer, nos quieren quitar. Pero para echarle la culpa a alguien, nos quieren poner a nosotros. Porque esas cosas chidas no funcionaron y no tienen el salto como se lo merece por ser tan chido, ¿me entienden? O sea, porque esas cosas chidas que hacen no tienen lo recíproco a sí mismo. Por eso que nosotros no tuvimos nada que ver,
nos echan en cara a nosotros, ¿no? O sea, no funcionó esa cosa chida que alguien extra abriéndonos a nosotros, haciéndonos a un lado, lo hizo. No funcionó como él quería que funcionara. ¿Es culpa de Orayara? Porque no fuimos. Porque no fuimos nosotros. Porque no nos invitaron. Porque ¿Quién no nos invitó? Quién sabe, ¿no? Pero los invitamos a eso, banda. Y si llegaron a este punto del podcast, sí. Ya vamos casi 2 horas grabando. Ese es el mensaje que les queremos dar, banda. ¿no? El skate no le pertenece a nadie. No. Ni a los vieja escuela. Ni a la cultura urbana. Ni a los nueva escuela. El skate no le pertenece a los skaters solamente. El skate no les pertenece a las tiendas solamente. No. Y el skate de igual forma no es responsabilidad solamente de una marca o de un proyecto, porque sea el proyecto que ahorita está en la a voz de todos. Sí. No es responsabilidad de solamente ellos, o en este caso de nosotros, es de todo el movimiento. Sí, de todo el movimiento. Y en el momento que aprendamos a responsabilizarnos de que si yo como skater voy y no dejo basura en el skatepark, si yo voy y pues a lo mejor le doy una pintada a algo para que se vea mejor, si yo dono esto, créanme que todo estaría mejor. Y también no traten de enfocarse en el ego, o sea, el ego es lo que limita que se hagan muchas cosas en grande y así, ¿no? Y les pongo el ejemplo de la banda BMX, van a decir que se la estoy chupando, cromando, pero de verdad, banda, véanlo. La banda BMX. Hoy la escena aquí de Tlax, volteen a ver en el skatepark si hay más skaters o hay más riders de BMX en el skatepark. ¿Por qué con el BMX sí funcionó? Porque los vieja escuela, los nueva escuela, entendieron que nosotros queríamos hacer crecer su escena, la apoyaron, banda, y como les digo, ahorita el logro más grande que se ha hecho en el BMX es que Tlaxcala, una marca de Tlaxcala, un crew de Tlaxcala, ganó batalla de cruz, y lo más sorprendente que a nivel nacional nos infravaloren, lo ganamos por popularidad. Sí. ¿Por qué? Porque la banda poca de Tlaxcala, que somos pocos, somos una escena muy pequeña comparada con otros estados de la República, todos votaron, todos se unieron, todos lo compartieron, a pesar de que a lo mejor el video que mandamos no era de su agrado, a lo mejor la música que pusimos no era de su agrado, la edición tampoco, los trucos no eran de su agrado, aún así sabiendo que era un evento importante, se unieron, votaron y ganamos, banda. Y no por poco realmente, ganamos por más de la mitad del segundo puesto. Imagínense cómo es que le ganamos en votos y en popularidad a escenas como la de la Ciudad de México, como la de Monterrey, Guadalajara, en popularidad. Baja California. Porque se unieron. Entonces yo les invito, ahorita en este podcast que pues trataba del skate, especialmente a la banda del skate, pues que se unan, banda. Y si ven que alguna marca, alguna tienda está haciendo, si no somos nosotros no, los que sean, están haciendo algo en pro de su cultura, de su movimiento, apóyenlo, como ahorita sí dice Arge, o sea, a lo mejor hacemos el hincapié en el skate, pero así para el mundo urbano, como lo dijo, nadie es dueño de la cultura urbana, del mundo urbano, nadie es dueño, ni todos tampoco son, es la obligación ni tampoco es obligación de los referentes, arreglarlo, o sea, todo lo malo que se hizo en toda la historia desde que hay mundo urbano, escena urbana aquí en Tlaxcala, no es culpa ni obligación de los que ahorita están, como lo decimos, siendo referentes, están llegando a otros lados, están abriendo nuevas puertas, no es nuestra obligación arreglarlo, o sea, no es nuestra obligación ni arreglarlo, ni tampoco es motivo para ustedes para que nos echen todo en cara a nosotros ahora, porque saben, como dice Argenis, pues es trabajo de todos, y si ahora sí yo de viva voz se los digo, si en su escena, sea cualquier escena del urbano, no ven progreso, no ven un más allá, ven que se está estancando, pues que les recomendamos y los invitamos y los motivamos a que pues si llegan marcas, movimientos, personas que estén actuando en pro y a favor de su escena, de su raíz, sea el rap, sea el arte, sea la pintura, sea el deporte, sea lo que sea, pues realmente apóyenlos, denles luz positiva y no traten de enfrascarlo y echar todo en cara el ego y hacer que esas personas se alejen.
¿no? O sea, hacer que se prevalezcan. Y si no llega ninguna marca, pues ahí está la oportunidad. Sí. Ustedes hagan su marca. Ustedes hagan su marca. Ustedes hagan esa labor. Hagan eso si quieren. Que por ejemplo ahorita que hay muchos con otro tema también, ¿no? Es que el skate ya es mucho de TikTok. Pues carnal, si no te gusta que sea el skate de TikTok, pues tú ponte a dar clases como tú crees que realmente son, ¿no? No solo criticar y a las personas que pues se esforzaron a llegar a un lugar, pues solo criticarlos, echarle en cara que es por su culpa, no banda. Nosotros no somos culpables de todo lo malo que pasa en la escena de skate, rap, BMX, no. Ni tampoco y tampoco sirve ahorita para aclararles todos que los tampoco responsables de lo bueno que pasa, ¿no? Exacto. Todo, si algo progresa y va bien, es porque todos están jalando. Todos se están apoyando, no solo a nosotros, entre ellos mismos se apoyan, se tiran buena vibra y todo, y por eso algo crece. Pero si no crece, háganse esa pregunta. ¿Está realmente estancado esto porque esta marca no está haciendo algo? ¿O está estancado porque ni yo, ni esta marca, ni la otra están haciendo algo? ¿Sale? Todo es un trabajo en equipo y es colectivo. Sí. Y la neta, gracias a los que nos han apoyado, gracias a los que han entendido lo que es Oraya. Ahora ya saben un poco más de la historia, de dónde venimos, que no somos unos improvisados que llegamos y a ver qué no banda. Ya tenemos tiempo en esto, de repente sobresalimos en algunas otras cosas. Y así va a ser, y la neta, todas las vivencias y todo lo que sabemos lo hemos tratado de poner aquí en Oraya. Y es por eso toda esa esencia. Que a lo mejor ante muchos Oraya dicen contenido rascuacho, lo que sea, es libre de su decisión, pero los números no mienten, banda, y no es por ego ni nada. Yo voy a tomar más a consideración a los casi 10,000 suscriptores que están diciendo que nuestro contenido es bueno, gracias a todos los que nos están viendo, que a las 2 o 3 personas que dicen, son el cáncer del skate, son el cáncer del BMX. No, pues obviamente vamos a preferir. Pues no, banda. Ya toda la comunidad, todo el movimiento que ahora sí, gracias a ustedes, gracias a ese espíritu, esas energías del más allá, han hecho posible esto, han hecho posible que estemos ahorita nosotros aquí hablándoles, costando este tipo de cosas y siguiendo creando cosas, eventos, motivando a la banda, apoyándola mientras esté nuestro papel y como ahorita lo aclaramos, tengamos el otro lado con la gente que estamos apoyando, estamos dando a conocer, estamos siguiendo su proyecto. Mientras tengamos esas dos partes, pues créanme que las cosas van a salir a flote. Y pues ya igual, pues invitarlos a los nuevos proyectos ahorita que estamos teniendo, lo que es lo de la Real Mafia, que vamos a hacer el próximo evento que se viene. Pues hasta ahorita igual lo voy a poner en hincapié porque ya están surgiendo comentarios de que es pues realmente lo estamos haciendo para las mujeres, para toda esa escena de mujeres que ahorita he visto personalmente que han estado más activas, han estado más constantes en su movimiento, ellas solas, artistas independientes, están haciendo ellos sus proyectos, ellas mismas están pagando sus cosas para hacer eso, o sea, seguir sus sueños, seguir lo que sea, y lo que veo es que falta, ahora sí, ya muchos lo están criticando ahorita que por qué vamos a apoyar a las morras y a lo mejor no hay exponentes que realmente tienen las capacidades y el nivel suficiente para escalar a otra faceta o así. Realmente eso no importa, banda, el aspecto es hacer una escena más sólida, crear eventos en los cuales no solo haya puro vato como dicen, ¿no? O sea, que ya haya más variedad de exponentes, más variedad de artistas y asimismo esos pequeños nichos de artistas que hay, esas pequeñas escenas que hay, sigan creciendo. Ese es el principal motivo y pues nada, invitarlos a que sigan los que tenemos, de igual manera el nuevo contenido que hace radio es un poco más educativo ahí por parte de lo que él ya tiene desarrollado de su experiencia, pues igual invitarlos a que vean eso y pendientes de todo, del podcast, porque realmente ahorita creo que para muchos va a ser tema de conversación, de discusión, lo que dijimos y hablamos aquí, con toda la verdad y con todo el criterio que nos abarca. No con la verdad, porque nadie la tiene, con nuestra verdad. Con nuestra verdad, sí, exactamente. Desde nuestro punto de vista. De nuestro punto de vista. Pero pues eso, banda, estén pendientes y pues tengan en cuenta que no vamos a parar. Así sea bien o mal el daño que le estamos haciendo a la escena, al estado, lo que sea con nuestra marca, con nuestro movimiento, pues no vamos a parar. Ay, perdón. Y ya por último, banda, para despedirnos, que se les quede esto en la cabeza.
Si una no progresa, es responsabilidad de todos. Así que no, en lugar de enfocarnos en echar culpas, apoyémonos entre nosotros, aplaudámonos, también critiquémonos entre nosotros, pero no solo recaigan en una sola persona. Sí, banda. Y recuerden que si te va mal, el principal responsable pues eres tú mismo. Entonces traten de subsanar, de echarle ganas, sacar todo adelante. Porque nosotros, a pesar de buenas y malas críticas, a pesar de con o sin su apoyo, nosotros vamos a seguir, banda. Sí. Ya vamos a cumplir casi 4 años con este proyecto de Hora Ya. Y todo. También agradecerle pues al skate, que fue el que nos llevó a hacer todo esto. Al rap, a la música. Todo tiene un porqué, todo es parte de nuestra historia. Y pues si este podcast de repente llega a enardecer a la escena, pues ni modo, banda. No hemos hablado mal de nadie, sí. No dijimos nombres. Entonces, simplemente ahí lo dejamos. Espero que les haya gustado este programa. Déjenlos en los comentarios cómo fue que ustedes conocieron el skate, cómo es que se volvió parte de su vida. Pónganos cuál fue su videoparte favorita. El skate, y pues si tienen ahí banda, o sea, o por qué conocieron todo lo urbano. Ahí déjenlo en los comentarios. ¿Cuál fue su inicio? ¿Cuál fue su motivación? Su influencia, ahí déjenlo. Ahí lo vamos a estar leyendo. Así es, banda. Entonces, pues ahí le paramos a la grabación, que llevamos casi 2 horas. Y nos vemos para la próxima, banda. Muchas gracias a todos. Saludos, banda. Chao.